5 detenidos rescataron a una adolescente presunta víctima de trata en rutas del Chaco. Caso Loan, escándalo entre abogados, gritos, amenazas y advertencia de la jueza federal. Quinto incremento en el año, aumentan los peajes de rutas nacionales. Policía Federal usarán pistolas Taser. Canasta básica, una familia necesita, o necesitó, porque ahora ya seguimos con la medición. Una familia necesitó 960.000 pesos para no ser pobre en septiembre. Mañana Curuzucuatiá celebra su santa patrona, la Virgen del Pilar. A beneficio de Funoncor se viene la 7ª edición de la maratón Ayúdanos a Ayudar. Universidad Pública, Liwitsky dijo: después de la votación de ayer, o sea, por la del Congreso esta semana, decidimos parar. Pero no todas las facultades pararon ayer, ¿eh? La verdad que llamó mucho la atención. Todo lo que fue veterinaria, agronomía, además estaban trabajando normales, más, ayer estaban tomando exámenes finales. No se entendió bien por qué de verdad la UNE, digamos, como facultad no se sumó, ¿eh? Todas las otras sí, y la Rosa no. Algunos de los títulos de www.cadenaderadios.com.ar. Escuchanos en tu celular. Cadena Provincial de Radios. Escuchanos en tu celular. Tenemos una nueva app. Escuchanos en tu celular. San Miguel está de fiesta, es 197 años en San Miguel, justamente. Va a estar en el conjunto Nuevo Horizonte y Ituzaingó. Un cariño grande a Nene Rivero. San Miguel, tu patrimonio es nuestra riqueza, tu esencia es el pueblo con raíces profundas. El programa de actos comienza hoy a las 17 horas, acto central y desfile, y a las 21 horas, Festival Folclórico Popular, con la actuación del ballet municipal, los hermanos Brites, conjunto Nuevo Horizonte, Guillermo de Pomper, La Esquina, Ezequiel Ayala, Abel y los peregrinos de San Miguel, palpitando ya los carnavales 2025. Habrá presentación de comparceros y show de batería. La gestión de Pelusa Vareiro, intendente, invita. Hoy 5 de la tarde comienza entonces el programa, y después ya a las 21 al festival en San Miguel Corrientes. Gracias por la invitación, nene. Ahí va la gente del conjunto Nuevo Horizonte desde Ituzaingó. Y 20 en la Argentina, 3794-817697, y se comunican con la emisora. Existe otro universo en materia informativa que está mucho más cerca de lo que vos pensás. www.cadenaderadios.com.ar. Diario digital, noticias en la web, en tiempo real, las 24 horas del día. www.cadenaderadios.com.ar. El mundo y vos, seguro, están informados. Otra información que también es título: un policía condenado por femicidio de su esposa a manos de sicarios. La justicia determinó que un suboficial de la Fuerza Provincial pagó para que mataran a tiros a la mujer de 52 años. Esto ocurrió el 2 de octubre del 2021. Ella fue atacada por 2 hombres que llegaron en moto a su kiosco simulando ser clientes. Nunca hubo pruebas, dijo la defensa. Ramón y Rosa seguían legalmente casados al momento de ocurrir el crimen. La justicia condenó a la pena de prisión perpetua
a un efectivo de la policía de Corrientes hallado culpable del femicidio por encargo de su esposa atacada a balazos hace 3 años en la puerta de una casa en el barrio Pirayuí. Ramón Erlindo Maciel, de 57 años, suboficial de la Fuerza Provincial, fue encontrado responsable de planificar el crimen bajo promesa de una remuneración a 2 delincuentes, quienes hasta el día de hoy no pudieron ser identificados. La causa desde un primer momento giró en torno a Maciel. El jueves 17 de octubre fue fijada la fecha para la lectura de fundamentos. El tribunal dispuso enviar copias del fallo al juzgado 1 con el pedido de investigación para tratar de identificar a los coautores. Otra de las informaciones en www.cadenaderadios.com.ar. Don Nego Fernández desde Yapeyú, ¿qué nos dice? A ver. Buen día, Clarita, me gustaría ir a mi pueblo, a Cañaditas con mi música bailantera. Un abrazo y mucha suerte, éxitos. Este fin de semana es, Don Nego. Este fin de semana, si Dios quiere. Ya estamos ahí, con un pie en el Raibús. Ahí, así viene el viernes hoy, por Embalse Río Tercero pasando, dice ahora, buen día, escuchando Cadena de Radio, volvimos a las rutas argentinas con Chevalier. Por Embalse Río Tercero, por ahí andamos, así que un saludo a la gente que viaja con Chevalier. Que tengan buenos días, desde Cadena Provincial de Radios en Corrientes, 8:23 en el país. Reflexiones, puntos de vista, realidades, versiones, noticias. Entre todos, informar es más fácil. Cadena de Radios. Multiplicidad de voces que democratizan la noticia. Mañana 25 minutos en la República Argentina. Nos vamos a exteriores a esta hora de la mañana. Las noticias vienen y van. La realidad cambia en cuestión de segundos. Las calles marcan el ritmo del día. Y nuestro móvil está allí para saber lo que pasa. ¿Qué pasa, Fito Fernández? ¿Por dónde anda? ¿Llegó el viernes? En este caso, hoy viernes, Clara, la realidad no cambia en cuestión de segundos. La verdad que está bastante está quieto tranquilo. todo. Sí. Está muy tranquila la jornada de hoy, Clara, pero bueno, hay gente que está laburando, trabajando aquí en Corrientes. Gran parte de los comercios de la ciudad de Corrientes, bueno, van a atender aquí en esta jornada de hoy. Buen día para todos, nos saludamos, bien respetuoso. Buen día para toda la audiencia, pero bueno, es así. La jornada torna una mañana soleada inmensa, Clara. Hoy sí va a ser un día primaveral aquí en la ciudad de Corrientes, después de varios días en que, bueno, no hemos visto a Febo, así es que, bueno, hoy sí, como dice nuestra canción patria, Febo asoma, y con todo asoma hoy Febo, así es que realmente es una jornada espectacular la que estamos viviendo aquí en la ciudad de Corrientes. Comenzó fresca la mañana, bastante fresquita. Sí, más fresco que otros días. Sí. Cada vez tuvimos una temperatura bastante agradable, pero como sale el sol hoy,
creo que va a subir bastante rápido la temperatura aquí en Corrientes Capital. De Yo todas estoy con un maneras, saco, Fito, la máxima va a ser de 26 grados, o sea, Sí, tampoco sí, va a claro. ser tanto calor. Demasiado calor ya para mí. No, no, y el fin de semana vamos a tener, ahí está a usted que le gusta, 31 grados el sábado y 30 el domingo. Y bueno. 31 el sábado y 30 el domingo. Lo que pudimos averiguar de los negocios del centro es que, bueno, que la gran mayoría, Clara, acá va a trabajar. O sea, Claro. hay dos opciones, no dos opciones, sino dos porqués, diríamos, de que van a trabajar hoy aquí en la ciudad de Corrientes. Uno de ellos que son las bajas ventas. Ujú. Usted sabe que los comerciantes siempre se quejan de las Se bajas quejan más los remiseros que los comerciantes, quédate tranquilo. ventas. Sí, también. Nunca le también. alcanza, yo no sé por qué no se bajan el remis, pero bueno, vamos. Se quejan de las bajas ventas, entonces, bueno, Claro. decidieron, jugársela. Y otro que, bueno, estamos a menos de una semana del Día de la Madre, es la fecha Claro. después de la Navidad, creo. A salir a comprar o- con tiempo. Claro, o inclusive antes de la Navidad, porque la mamá es sagrada, ¿eh? Hay que Sí. regalarle algo, lo que sea, y bueno, entonces los negocios van a trabajar prácticamente en la gran mayoría, en el 90% por lo menos, iban a trabajar los negocios en la jornada de hoy. Ujú. Así es que bueno, aquellos que no trabajen, bueno, no sé, deben tener reservas o algo, porque bueno, la verdad que es bastante difícil no dejar de trabajar en la jornada de hoy. Claro. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en Corrientes, pero ya le digo, la mayoría de los comercios ya, en lo que pudimos ver hoy un poquito más temprano, ya están abriendo. Ustedes saben que los negocios de la Junín abren un poquito más tarde, 8:30, 9 de la mañana, pero bueno, ya había hoy cuando pasamos bastante movilidad, diríamos, por la calle Junín, o sea que bueno, los trabajadores, ustedes saben que tienen que llegar temprano, para bueno, esperar a los jefes que abran los negocios, así que Claro. bueno, ya se están acomodando. Un negocio grande del centro también va a abrir este lunes, va a reabrir. Ujú. ¿Se acuerda que bueno, que hizo una publicidad enorme, muy Que grande? cerraba. ¿Y que era porque cerraba. iban a mejorar el local, dice usted? Exactamente. Balbi. Sí, exactamente, fue la mejor publicidad. Bueno, ese negocio va a abrir Impresionante la Balbi. cantidad que vendieron antes de cerrar para mejorar el local. Pero Sí, está la verdad bien. que iban a cerrar por 3 meses, ¿Y? 3 meses y medio, y bueno, se le fue un poquito la mano, 4 meses ya, porque en junio fue esto, así es que bueno, ya abrirán sus puertas este lunes, bueno, Reabre Apuraron. entonces. claro, apuraron todo también porque bueno, se viene nada más y nada menos que la fecha del Día de la Madre, ¿no? Y hay que regalar cosillas a la madre, ¿no? Así que la verdad es que lo que vemos acá sacando algunas agencias de quiniela hasta ahora por lo menos, está todo abierto. Los polirrubros ya hemos podido ver que ya están con las persianas arriba. Por supuesto los negocios de los barrios, eso sí, eso no hay feriado, que a ellos abren siempre. Y también en lo que respecta al centro, de a poquito ya se va notando el movimiento. Por supuesto es un movimiento de feriado, no hay administración pública, no hay atención en las oficinas públicas, en la gran mayoría, en algunas otras hay solamente guardias, así que bueno, se espera por supuesto muy poco movimiento en ese sentido, y bueno, las avenidas están hermosas hoy, se pueden andar Aparte, en el todas hecho de las que los avenidas. chicos no vayan a la escuela ya tranquiliza un montón a la ciudad. Sí, la verdad que sí, los chicos de Parabienes también otra vez con este feriado puente, así que están felices de la vida, y la administración pública también, ¿no? Que bueno, que no trabaja solamente sus reparticiones, como bien lo dijimos, con las guardias en diferentes rubros, ¿no? Por supuesto que va a haber una guardia muy importante en lo que respecta para la semana que viene. La municipalidad ya va a mandar el comunicado en los próximos días de cómo se va a estar trabajando en los cementerios para, bueno, tratar de evitar el aglomeramiento también, y bueno, y que todos puedan visitar a sus seres queridos, que bueno, que ya no los tienen lamentablemente, la mamá que ya no está, pero bueno, ya la municipalidad también va a mandar el cronograma en el transcurso de la próxima semana. Así es que viene bastante tranquila la mañana hasta ahora, pocos autos en la ciudad de Corrientes, ni hablemos aquí en el casco céntrico, que son bastante poquitos, pero bueno, veremos a ver cómo se desarrolla la mañana de este feriado tan lindo y soleado que tenemos aquí en la ciudad de Corrientes.
Muy bien, gracias Fito, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba, Fito Fernández. Bueno, y los que nos están viendo ya nuestra transmisión de streaming, que estamos ahí en el Facebook, estamos en YouTube, en directo. Hay gente que dice, no, ahora me levanto a mirar la radio un rato, se dicen, a mirar la radio, que es la nueva modalidad, digamos, ¿no? Ahí estamos mostrando también con las cámaras de la ciudad cómo está Corrientes capital a esta hora de la mañana. 8:32 en Argentina. La gente que participa, que interactúa, que nos escribe, por ejemplo, en la transmisión de YouTube, tiene triples chances de ganar, o sea, triples chances de participar o participa por 3 en los sorteos del mes de octubre de Radio City, de cadena de radios del Pulso de la City. Así que bueno, ahí nos pueden saludar, nos pueden contar desde dónde, nos pueden preguntar lo que quieran o contar lo que quieran y ya entran a participar. 8:32 en el país. ¿Quién está? Tenemos ya, nos vamos al interior, vamos a sumar un eslabón. La información proviene de todos los rincones de nuestra provincia. Más noticias. Un eslabón se suma a la Cadena Provincial de Radios. con más noticias para usted. Las noticias nos llevan a Esquina. Ahí está nuestro compañero Fabio Godoy en FM Norte. ¿Cómo estás, Fabio? Buen día. Buen día, muy bien, muy bien. Acá estamos, ya preparadísimos para salir a la calle porque tenemos campeonato provincial, Copa de Oro Sur de fútbol, a las 9 de la mañana en la cancha de básquet de la Sociedad Esportiva Esquinense. A las 9 de la mañana van a estar jugando la Cabaña de Mercedes versus Imperio Futsal de Corrientes Capital. 10 horas, Sal y Pimienta de Mercedes versus Calandril de San Roque. 11 horas, Flamengo de Mercedes versus Acacia de Paso de los Libres. 12 horas, Olimpo de Esquina versus Juventud de Bellavista. 13 horas, Panadería La Unión versus Esparta de Alvear. Cancha de básquet de la Sociedad Esportiva Esquinense, así que ya se da comienzo. A las 9 de la mañana comienza a rodar la pelota allí en la cancha de básquet de la Sociedad Esportiva Esquinense, que va a finalizar el día domingo cuando se juegue la final de este gran campeonato provincial acá en la ciudad de Esquina. Bueno, esto también mueve mucha gente, Fabio, el deporte en sí, el futsal, y bueno, y comienza tempranito, ¿no? ¿Hay lindo clima en Esquina ahora? Sí, solcito, así que la verdad que tenemos un hermoso clima y vamos a tener así durante todo el fin de semana. Estaba viendo que para el domingo, por ejemplo, 28 grados, mañana también, algo parecido, así que como máxima, ¿no es cierto? Así que la verdad que va a estar muy agradable, ¿no? Y el fútbol de salón convoca mucha gente. El fútbol de 11 también ahora ha comenzado a convocar, ¿no es cierto? Lo que se nos ha quedado un poco es el tema del básquet por acá. Uh-huh. Eso es lo que se ha quedado, ¿no es cierto? Pero el tema del fútbol, bueno, es como que el fútbol de salón acaparó todo, ¿no? Porque hay todos los días y bueno, y por allí están entretenidos en eso y bueno, y por allí el básquet que también se sigue practicando, ¿no es cierto? Las canchas, vemos todos los días que están allí, en la cancha de fútbol de San Martín, de Esportiva, que son las que están acá en el centro, ¿no es cierto? Seguramente que allí también en la cancha de básquet del Porvenir también. Así que la verdad que se mueve, ¿no es cierto? Principalmente, pero trabajan más con los chicos, ¿no? El tema del básquet con los más pequeñitos, ¿no es cierto? El fútbol de salón ya es ya son campeonatos ya a partir de 15, 16 años, 14, ¿no es cierto? Entonces, tanto varones como mujeres, entonces ya el básquet lo practican por allí los chicos un poco más chiquitos, ¿no es cierto? Así que la verdad que también lo hacen en las diferentes escuelas, ¿no? Que tienen esos lugares para poder hacerlo, ¿no? Y también, bueno, en el ámbito político, la Unión Cívica Radical parecía que estaba muy tranquila en Esquina, ¿no? Pero aparecieron 2 listas ahora para las internas, ¿no? Sí. Así se inscriben hoy, tienen plazo hasta mañana a las 0 horas. Claro. Por eso mismo, la verdad que sí, no, nosotros, bueno, pensábamos que la Unión Cívica Radical en Esquina, bueno,
podría haber una lista, ¿no es cierto? Pero no esperábamos dos, por ejemplo. Bueno, ¿no es por cierto? ejemplo, Esquina iría a interna si es que está todo bien, porque se presentan las listas, hay un Sí. plazo para revisar todos los que integran la lista, que no se impugne nada. ¿Quiénes son, digamos, los referentes de esas dos listas? El contador Fernando Piallo, quien fue el tesorero de Osvaldo Falletti, Ujú. y bueno, y Felisa Torren, la docente Felisa Torren, que bueno, también fue concejal en esa época, ¿no es cierto? Así que, y bueno, y creo que también en los primeros mandatos de Tilpo llegó a ser también concejal, estuvo ella también allí trabajando. La verdad que, bueno, su hermano, Chacho Torren, Isaac Torren, fue el candidato a intendente, bueno, cuando ya Pipo no pudo ser más reelecto, ¿no es cierto? Ya entonces él también estuvo, que lo enfrentó a Hugo Daniel Benítez, ¿no es cierto? Ujú. Hace ya 7 años, ya 7 años se están cumpliendo casi, así que la verdad que sí. Fernando, bueno, viene desde entonces, ¿no es cierto? Bueno, su papá, Julio Argentino Piallo, fue intendente, muy buen intendente, dicen las personas que estuvieron en su intendencia, ¿no es cierto? Porque fue el intendente del 83, ¿no es cierto? Así Sí. que el primer intendente de la democracia sería. Así que la verdad que sí, es muy conocido, de muy chiquito, anduvo con el tema de la Unión Cívica Radical, acompañando los pasos de su papá. No así su hermano, el otro hermano no, pero Fernando sí. Así que, y acompañando también, por supuesto, como le decía, a Osvaldo Falletti cuando fue intendente, ¿no? Así que la verdad que bueno, vamos a esperar y esperando que esté todo bien, y para que hasta ahora son 2 las listas. Vamos a ver si se presenta alguna otra lista, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto es que ya habiendo más de una, hay internas. Sí. Ya habiendo más de una, y si no se desestima nada y está todo de manera correcta, con todos los avales, hay internas. Esquina Claro, sería sí. uno de los lugares. Se puede llegar también a un arreglo ante la presentación de listas, ¿no es cierto? Hasta ahora está así, presentado. Todo con la lista completita, ¿no es cierto? No, entonces Así no. que- Cada uno ya tiene su lista, habrá que ver. Bueno, no está mal, No está mal. No, La por gente supuesto. tiene que entender que eso también le hace bien al partido, porque lo que se está eligiendo es la conducción de cada comité. Pero por supuesto. Entonces, bueno, y de ahí alinearse para trabajar Claro. cada uno por el departamento, pero como usted decía, por ahí venía todo tranquilo, no era lo que esperaban, pero Esquina tendría internas. Sí, efectivamente. Así que, bueno, eso es lo que está sucediendo. 2 concejales presentaron, los concejales Tony Doria y Luciana Itatí Mendoza, presentaron un proyecto para que tenga el balneario un lugar inclusivo, donde se haga una rampa para las personas que vayan con su silla de ruedas, por ejemplo, Bien. puedan llegar hasta disfrutar del agua, ¿no es cierto? Así que, bueno, Ujú. eso se ha presentado, seguramente que va a ser hecho, porque bueno, son concejales que están trabajando con el intendente Benítez, y la verdad que bueno, que esto es muy, pero muy importante. Se sigue avanzando rápidamente con las obras del hospital, está quedando muy bonito el hospital, esperemos que se mejore también el tema de la atención. Te quiero decir la atención porque bueno, por allí son pocos los médicos, ¿no? Es como que médicos nos faltan, tenemos un hermoso hospital, dice toda la gente, pero por allí nos falta un poquito los médicos, nos faltan a lo mejor, no sé, bueno, el tema enfermería, como acá se estudia enfermería, eso tenemos mucho, ¿no? El tema son los médicos, ¿no? Que nos allí cuesta, ¿no? Pero la verdad que está quedando muy bonito el hospital de Esquina, y eso también es una buena noticia. Bueno, hoy y mañana se va a abrir la fiesta de la torta cara sucia, así que eso también va a ser una gran fiesta acá en la ciudad de Esquina, ¿no es cierto?, donde se va a estar viviendo estas 2 noches. Esta noche también va a ser la elección de la reina, ¿no es cierto?, y la actuación de Trébol de Haces, Pedro Ríos, Ángel Piciochi, Los Ángeles del Tamamet, el ballet oficial va a estar presente. Mañana sábado, Abaracó, La Cubana, Alfredo Monzón, Martina Velasco, Tentación Latina, Delfina Salomón, entre otros, ¿no es cierto? Yasmina Jazmín también va a estar actuando. Esas 2 son mis amigas, no sé si usted sabía. Delfina, Sí. que es patrimonio compartido entre Sauce y Esquina, y Yasmín. Sí, siempre se Una acuerda. gran artista, muy jóvenes
las dos prácticamente de la misma edad, pero muy, muy, muy bien andan esas cantoras, chamameceras, así que bueno, re lindo que vuelvan a estar en el escenario de esquina. Sí, acá, la verdad que sí, y bueno, la 10ª edición de la torta cara sucia acá en la ciudad de Esquina, así que bueno, va a estar movidito el fin de semana, va a haber ferias de los emprendedores, va a haber feria de los feriantes que traen sus productos para vender, así que la verdad que va a estar muy, muy lindo por acá, por la ciudad de Esquina, y bueno, y la pesca que está muy completa, las cabañas de todo este mes de octubre, así que viene bien. Bueno, Fabio, te agradecemos un montón la predisposición, te dejamos ahí que salgas a trabajar, como decías vos, tempranito ya con todos los avisos, pero bueno, vamos a estar atentos a los resultados también, todo lo que tiene que ver con el deporte y los partidos de futsal. Muchísimas gracias, un gran abrazo, que lo pasen muy bien. Gracias, hasta luego. Ahí estaba Fabio Godoy desde Esquina, en las imágenes del streaming justamente, hay una imagen tan linda desde el río, ¿no?, que se ve la ciudad de Esquina, en el sur, portal sur de la provincia de Corrientes. 8:42 en la Argentina. Dame 5 minutos, ¿puedo ir a la cancha? ¿Podemos entrar a la cancha? Vamos a ver si es que ya sacaron un poco el agua, porque ayer la verdad que era un chapuzón y seguimos. 8:42 en el país. Para saber si fue una buena jugada. Para saber si fue una buena jugada. Para saber cuál es el futuro de un equipo. Para saber de deportes. Cadena Provincial de Radios. Cadena Provincial de Radios. Infodeportes. De la mano de Lucas y Brut nos vamos a la cancha. Lucas, ¿qué pasó o qué no pasó en la cancha ayer? Buen día, Clarita, buen día a toda la audiencia de la cadena provincial de radios. Tenemos información. Ayer jugó la Argentina en un partido incomodísimo, tanto para jugarlo y tanto para verlo. Para nivel espectáculo fue, la verdad, un bajón este partido. Estuvo la cancha inundada, se postergó, el partido se demoró bastante. Media hora, 40 minutos aproximadamente tardaron en reanudar el partido, digamos. A las 18 tenía que haber comenzado y bueno, comenzó 18:30, 18:40 aproximadamente. Pero bueno, lo lindo de esto es que con el regreso de Lionel Messi pudimos verlo jugar nuevamente. La escaloneta empezó arriba con un tanto de Nicolás Otamendi, pero Salomón Rondón puso el 1-1 definitivo en un trámite enrarecido por una enorme cantidad de agua en el campo de juego. Llovió mucho ya para entonces. Lo que era muy raro es que los mismos cinco personas que estaban queriendo sacar el agua de la cancha, sí, estaban desde las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde hasta que comenzó el partido estaban las cinco mismas personas, no agregaban personal para poder... No iban a terminar nunca. Y bueno, estaban toda la gente pendiente a esas personas que estaban queriendo sacar al agua. Pero bueno, tenemos más noticias en lo que es lo deportivo, así que bueno, ya comenzamos. Ya vengo con vos, ya. Es un Messi para nosotros, con mucho respeto digo esto. Estamos en comunicación con el obispo auxiliar de Buenos Aires. Él es oriundo de Alvear, Corrientes. Justamente el obispo auxiliar de Buenos Aires va a celebrar su primera misa como monseñor en la iglesia de su pueblo. Está viajando. Es de los nuestros también en su momento, creó la radio de la parroquia. Bueno, Iván Dorneles, ¿cómo le va? Buen día. Clara González lo saluda. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por llamar y por difundir esta noticia. ¿Está viajando para su pueblo usted? Tal cual, recién pasamos acá a Zárate, así que ahí estamos. Por eso aprovechamos, estamos juntando las manitos, estamos aprovechando la señal. Tal cual, sí. Digo, vamos a ya hablar con él. Bueno, cuéntenos, con toda esta designación del Papa, con toda esta llegada suya, sabemos de su trabajo, incluso decía que es de los nuestros porque le gusta la radio, ha hecho también, ha abierto micrófonos, como se dice. Bueno, pero ¿cómo vive este momento de venir a oficiar, a celebrar una misa en su pueblo? Bueno, la verdad que muy contento. Parece como algo, no sé, nunca pensado, pero bueno, los destinos se dan así. La elección del Papa también hace 2 meses de hacer esta propuesta, yo acepté y bueno, con mucha alegría en ese templo en el cual de chiquito fui bautizado. En ese templo tomé la comunión, la confirmación, y con 50 años regreso para
hacer una misa como obispo, así que realmente una sorpresa, un regalo. También fue un regalo, ¿no? El momento en que en Buenos Aires se hizo la ordenación, se dice que haya Claro. podido estar con gente Claro. de su localidad acompañándolo. Tal cual, sí. Sí, realmente algo que sobrepasa y que bueno, que uno no se lo espera, pero bueno, piden este pasito, esta mayor responsabilidad y bueno, y uno al servicio, ¿no? De lo que Dios quiere y para el servicio del pueblo de Dios. Esto, digo, también de alguna manera para esta generación, por decir así, porque estamos en una edad, yo digo, bueno, ya estoy en la mitad de mi vida, son 50 años, uno mínimo quiere vivir 100, pero Claro. digo, a esta edad y con todo el camino recorrido, usted usó una palabra que es impensado. Iba a llegar este momento, digo, en su carrera, pero ¿en qué momento de su vida aparece esto? Sí, sí, tal cual. Sí, sí, hace poquito cumplí 50 años y que pude festejar y compartir con la gente de la parroquia donde estoy, con mi familia. Vinieron muchos de Corrientes a mi cumpleaños que lo hice en Buenos Aires. Y bueno, y ahí terminaba ahí la cosa, ¿no? Y a los 3 meses, 4, surge esta situación, no sé, como un año especial, ¿no? En el cual a veces uno se va como repensando, uno se va modificando y nunca es tarde para empezar algo nuevo, ¿no? No importa la edad que uno tenga, ¿no? A veces uno tiene 10, 20, 50, 80, siempre es tiempo para algo nuevo, ¿no? Y uno se siente renovado espiritualmente y humanamente. Bueno, ese mensaje de que cada uno tiene su tiempo también, ¿no? Que no hay que medirse con el tiempo de los demás. O sea, Para si el nada. otro lo hizo a los 20, felicitaciones, a mí me puede costar más, pero va a llegar el momento en la medida en que uno también va trabajando, digamos, para que eso llegue, nada llega de arriba. Tal cual. Y mira, el primer dato es que somos únicos e irrepetibles, no hay dos personas iguales. Por lo tanto, cada uno tenemos un camino único. Y uno le llegará a los 10, a los 20, a los 50, a los 100, no sé. Y algo rico de este tiempo yo creo que es para tomar, es la diversidad que hay, ¿no? Eso para mí es algo lindo, ese tiempo de la diversidad, en el cual, bueno, cada uno tiene un camino y un plan. Claro. Y no es bueno para nada compararse. Pero tenemos... No. Che, tenés 30 años, ya tenés tu auto, tu casa, bueno, ¿te fue mal o te fue bien? Porque te comparás con otro. Claro, claro. Bueno, Vos viajás, por eso hiciste así otra es como cosa. sumamos frustraciones a veces, por compararnos con otros, y tampoco está bueno eso de que porque el otro tiene yo también quiero, o sea, Tal cual. no es Eso ser me hace conformista, no, claro, no es ser Me hace conformista, esclavo. pero de alguna manera a cada uno le llegará en su tiempo, Sí, digamos. y no me ¿no? hace feliz, no me hace feliz, ¿no? Es buscar la felicidad, uno ser libre realmente, ¿no? Bueno, De cuerpo y de espíritu. ¿qué le haría más feliz? Ya está yendo a su pueblo, obvio, pero Tal digo, cual. una vez que llega así que como, ¿qué le dice su corazón? Ya pisar su suelo ahí, ¿qué le haría más feliz a todo esto? Sería la frutillita al postre, digamos. Por celebrar la misa, ¿no? Encontrarme con la gente que uno quiere, con mis hermanos también. Bueno, realmente cierro como un ciclo de esto que comenzó hace 2 meses, cerrar como un ciclo, decir, bueno, bueno, listo, empecé, ¿no? Estuve en Roma hace 15 días, vino al Papa y en un curso obispo, y esto como cierra el inicio, ¿no? Bueno, listo, empezamos, ¿no? Empezamos ya porque hicimos todas las cosas iniciales. Claro, claro. Bueno, y ahora está viajando ¿con quién? ¿Con su hermano? Con mi hermano y una tía mía, estamos yendo para Alvear, y otros 2 hermanos que tengo. Iván, bueno, eso es La gente- lindo también, ¿no? Más allá de su tarea pastoral, la familia ahí, en el paso a paso. Tal cual, sí, fundamental es eso, ¿no? La presencia, el cariño, porque somos humanos y todos necesitamos ser amados, ser perdonados, ser cercanos, es un deseo y una necesidad humana básica, ¿no? Tenemos todo, entonces hay que aceptarlo, vivirlo y disfrutarlo. Bueno, ustedes esto también para los chicos, estaba pensando recién, de Monaguillo en la iglesia de Alvear, profesor de piano, abogado, periodista. Es increíble todo lo que ha hecho en su vida, y bueno, y hoy con todos esos saberes llega como pastor de una iglesia que también
hay que saber cómo llegar a las nuevas generaciones, porque con la llegada del Papa se movió mucho la juventud, ¿no? Tal cual, sí. Hay que repensarse constantemente y hoy se dice un poco que está iniciando este camino, a mí me parece muy bueno. Hay pensado un camino que se viene un tiempo en el cual habrá que armar, lo digo de esta manera, pero que se entienda, es como acercar nuevamente la palabra de Dios a las personas y esta nueva cultura. Se le dice como un nuevo relato, ¿no? Para nosotros tiene una connotación a veces política, relato, pero en el ambiente teológico se dice, bueno, hay que repensar para contar nuevamente ese paso de Dios por la historia y por nuestros corazones. Uh-huh. Iván, muchísimas gracias por el tiempo. Para nosotros, vuelvo a decir, estábamos hablando de deporte recién, es un Messi. Yo sé que dicen, no, nadie quiere enseñar nada, no quiero ser ejemplo de nada, pero se convierten en íconos, en referentes de que se puede. Y esto es muy lindo que usted decía hoy, que hace falta recordarnos todas las mañanas que cada uno tiene su tiempo, que las cosas van a llegar en los tiempos de Dios. Tal cual. Sí, quererse, respetarse, amarse, que cada uno tenemos nuestro lugar, no hacer lugar en el corazón para estar triste, para estar mal, para sentirnos frustrados, no envenenarnos con por ahí malas noticias o cosas, no nos hace bien. Disfrutar cada día, a veces se dice de una manera, vivir cada día como el último, ¿no? Para solo hacerme problemas por lo esencial y compartir la vida con los amigos, la familia, en el trabajo, bueno, con lo que uno hace y vive cada día. Un minuto final, y con esto ya lo libero, que se relaje y que disfrutes de su viaje. Gracias. Un minuto final. Desde la iglesia, en el marco de la peregrinación a Luján, se escucharon también mensajes que tienen que ver, que están atados, ya que hablábamos, a la realidad, a los índices de pobreza, a la política en general en la Argentina. ¿Qué visión tiene usted? Y yo pienso, los índices de pobreza es un fracaso de todos, ¿no? Porque unos gobiernan, es cierto, pero otros cada 2 años elegimos también a los gobernantes. Entonces, tirarnos la responsabilidad unos a otros es fácil. Para mí es tiempo de, bueno, esto está mal, ¿cómo salimos entre todos? Por eso el arzobispo el otro día en Buenos Aires decía, a ver si encontramos 1 o 2 cosas que nos pongamos de acuerdo y no buscar responsables, sino, bueno, arremangarnos, como dice el chamamé, juntarse, arremangarse y ir para adelante, ¿no? Entonces me parece que falta esta cuota de humildad, ¿no? Y de sensatez, ¿no? Hay algo que nos pasa que nos aísla, nos enfrenta y nos hace encontrar culpables nosotros. Y el cambio empieza por cada uno de nosotros, ¿no? La verdad que sí. Bueno, le agradecemos, como decíamos, feliz estadía en su pueblo. ¿Hasta cuándo se quedan, Alvear? Y poquito, el domingo ya al mediodía ya regresamos porque el lunes ya siguen las responsabilidades y bueno, y seguimos caminando acá en la diócesis de Buenos Aires. Pero va a volver con su mochila cargada de todo el afecto de su gente, no hay nada mejor, totalmente. ¿no? No hay nada mejor que estar en el pueblo de uno. Me renueva el corazón realmente, caminar por esas calles que uno iba al primario, que uno era chico, que no sé, tantas cosas. Bueno, ahora uno lo renueva espiritualmente eso y le hace bien al corazón, ¿no? Y agradezco a todas las personas que también salen al encuentro de uno este día y que comparten esta alegría. Me imagino, no sé si lo van a dejar descansar, pero bueno, eso es lo lindo del trabajo de ustedes desde esa misión de pastores que no es para nada fácil. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, bendiciones y adelante con el trabajo de cada día. Gracias por llamar. Gracias. Monseñor Iván Dorneles, con quien hablábamos recién, la verdad una bendición realmente para el programa de hoy, para la gente de Alvear, compartimos el orgullo de ustedes. Bueno, de Corrientes mismo, fue ordenado hace 2 meses, hace muy poquito, Monseñor Iván Dorneles, en su ordenación episcopal, lo que veíamos hace un ratito, obispo titular de Eguga y auxiliar de Buenos Aires, es lo que estábamos compartiendo con ustedes. 8:55 en la Argentina, ahora sí, viste que te dije estábamos con otro Messi, en otro ámbito, en otra cancha. Volvemos, capaz que ahí no estaban tan inundados como la de ayer. Volvemos con vos, Lucas. Seguimos, Clara. Bueno, este partido, como decía, incómodo, que bueno, por parte de la dirigencia de Venezuela se quería jugar y por parte de la selección argentina no se quería jugar. Finalmente se definió que sí se jugaba, pero no, la cancha no estaba para jugar. Lo podemos escuchar al capitán de la selección argentina. El partido terminó 1-1.
Argentina mereció más claramente. Así que bueno, son 2 minutitos, lo escuchamos al capitán de la selección argentina. Bueno, estás acostumbrado, fueron 3 meses. Sí, se hizo larga la espera para volver a jugar, la verdad que fue mucho tiempo afuera, me perdí muchos partidos en el club, pero bueno, contento de volver, de seguir teniendo continuidad y obviamente de estar otra vez acá. ¿Cómo fue esa charla con el técnico, con Scaloni, para no volver la doble fecha anterior, tomarte tu tiempo y volver bien ahora? No, nada, todavía no había jugado, había entrenado poco, todavía no estaba 100% bien de lo físico ni del tobillo porque todavía me molestaba, así que nada, muy normal, decimos luego que no estaba, que lo mejor era quedarme a entrenar y nada, terminar de ponerme bien. No se podía jugar con tanta agua, ¿no? No, la verdad que no, que es muy difícil, se hace partido muy feo, muy trabado, no podíamos dar 2 pases seguidos. En el segundo tiempo por derecha, por ahí un poco más, pero es difícil jugar así, la verdad que se juega muy poco. ¿Por qué empataron hoy? Bueno, porque la cancha la verdad que no ayudó para hacer lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Tuvimos que hacer otro partido al cual no habíamos preparado, pero sí estamos preparados porque ya lo hicimos, de luchar, de la segunda pelota, de ganar los duelos, de jugar con el error del rival y no arriesgar mucho nosotros porque no se podía jugar atrás. El primer tiempo dimos un par de pases para atrás y el agua la paraba y por ahí nos complicábamos y bueno, hicimos el partido que teníamos que hacer por la cancha. La última, volvés a jugar en el país ahora con tu gente. Muy feliz, la verdad que sí, que extraño volver a jugar en Argentina, así que contento. Ahora tenemos un viaje largo de vuelta, un par de días para descansar y bueno, preparar el partido local. Gracias, Leo. Bueno, ahí está lo que decía el capitán de la selección argentina, Lionel Messi. Reconoció que no se podía jugar, también lo mismo dijo Scaloni, Argentina no quería jugar con la cancha así y reveló la promesa que el árbitro no cumplió. Estamos hablando de que el árbitro antes de comenzar el partido le dijo que si la pelota no rodaba en la cancha, no iban a jugar, iba a parar el partido. Y bueno, y no pasó eso, no rodaba la pelota y de igual manera no lo paró. Como decían antes, hasta ahora se están friccionando las piernas. Claro, y es triste que siempre tenga estos problemas la selección argentina. Ya pasó en Estados Unidos, las canchas no estaban óptimas, pero bueno, se sabe ¿Será que... que se puede poner o figuran entre las condiciones para que llegue la selección y después no cumplen? Algo se tiene que hacer porque si no... si nuestra selección se retira van a decir, ay, no quisieron jugar, qué sé yo. Claro. Pero si ya desde antemano dicen, con estas condiciones nos movemos, no sé, se me ocurre, ¿no? Es un tema. Y bueno, se supone que por la madrugada la selección argentina está viajando para Argentina, ya está viniendo para acá. Y en unas horas vamos a tener esa información de si ya llegaron, porque el martes juega contra Bolivia en el Monumental, claro. 8:59 en la Argentina, gracias Lucas. Bueno, nos estamos yendo a la pausa, el cariño a la gente de Curuzú Cuatiala, T25 Radio Guaraní, en Alvear el T21 AM Radio Municipal, a todas las emisoras que se suman a las 8 de la mañana a esta cadena provincial de radios. Estamos haciendo el viernes el cierre de semana. En lo personal, aprovecho que estoy ahí en el sur de la provincia, digamos, un segundito más. Mañana, bajamos un poquito la cortina, Nico, por favor, gracias. Mañana estamos en segunda sección Cañaditas, Mañana a partir de las 10 de la mañana entre Sauce y Esquina, bien al sur de la provincia. Ahí vamos a estar en casa de Mario Despo con la tercera edición del Festival de la Huayna Correntina, que es un certamen de baile de chamamé para la gente que parece, ¿qué es? Que tanto hinchan en la red. Dice, bueno, es un certamen de baile de chamamé en 3 categorías. La inscripción es gratis y hay 400.000 pesos en premios. Nada más. Están todos invitados. Hacemos la pausa, ya venimos. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Es la hora 9. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Temperatura 22 grados. Humedad 80%.
El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina. Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas, más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 8747 17. ¿Anotaste? 3794 8747 17. Autonativa. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Tampoco. Pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774 447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Sábado 12 de octubre. Sábado 12 de octubre. Segunda edición de Toma Paz Curuzú. En el predio de Cándido Jara. Este año te presentamos la fiesta en carpa gigante. Y actuarán Ángel Pizzochi y Los Ángeles del Chamamé. Me preguntan por qué tomo. Y tomo para olvidarte. Ricardo Jesús y su banda. Ahora me dice que soy garantía. Por primera vez estarán desde Goya los Gauchos Litoraleños en Cumbia y Chamamé. Y para cerrar la noche, Ernesto Miño y los Románticos. Quisiera morirme de una borrachera. Anima Javier Ortiz y en cabina DJ David Verón de Montecaseros y DJ Fede Zamudio. Busca ya tus anticipadas por Sarmiento 1553 o con el staff. Sábado 12 de octubre organiza Hermanos Zamudio. Me rompiste el corazón en mil pedazos, me golpeaste el alma sin piedad. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente.
Ingeniería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28 en Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777, Mocoretá, Corrientes. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9, 7 minutos. Temperatura 22 grados. Humedad 80%. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Llegamos donde nadie puede llegar. Toda la provincia. Si contamos lo que nadie dice, Toda la verdad. lo hacemos por vos, por usted. Por la gente. Cadena Provincial de Radiodifusores. Informando siempre. Primero y mejor. Creo que la niebla ya abrazó mi cuerpo. Siento tus latidos en mis pensamientos. Qué difícil es cuando de aquí te vas. Aunque la noche caiga en mí, te digo adiós. Aunque me muere cada instante, ya me voy. Ya no ha quedado nada vivo de este amor. Aunque la noche caiga en mí, te digo adiós. Aunque la noche caiga en mí, te digo adiós. La libertad, la verdad y la integración son los eslabones más importantes de esta cadena. Cadena de radios. El arte federal de informar. ¿Cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? Olvide el mal que me has hecho. Te quiero y no me quieres, te adoro y no me sientes, te adoro y no me sientes. ¿Cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? Olvide el mal que me has hecho. Te quiero y no me quieres, te adoro y no me sientes, te adoro y no me sientes. Qué pena siento por ti, lo dice mi corazón. Qué pena siento por ti, hoy vivo triste sin ti. ¿Cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? Olvide el mal que
1:10 en la Argentina. Ayer, más allá de lo que pasó temprano con los carreros, de lo que fue la manifestación de los carreros en Corrientes, porque muchos se oponen a dejar de utilizar sus caballos, sus animales para hacer su trabajo, digamos, en sus carritos y movilizarse y todo lo demás. Una de las figuras, lamentable esto, pero lo voy a decir, del rock nacional y de la televisión y de los medios, como Roberto Petinato, que viene y hace su plata y se va de Corrientes y está todo bien, está bárbaro, ironizó, hizo un mensaje bastante irónico en las redes por la manifestación de los carreros en Corrientes. Publicó un irónico mensaje en sus redes porque, se enteró, vio, no sé, le contaron, no sé qué historia, la manifestación de los carreros, cuando cortaron ayer temprano la avenida 3 de abril, 2 horas, porque la idea es decir, miren, no es que todos están de acuerdo, la mayoría capaz que sí, pero hay un grupo que no, entonces tendrán que sentarse a hablar con ellos también desde la municipalidad. Por ahí digo, nosotros le ponemos alfombra roja a tipos o a personas que vienen, que se llevan, como decía, hacen su espectáculo, está todo bien, porque son artistas, se llevan mucha plata de acá, pero se matan de risa, por no decir otra cosa, por ser educada, cosa que él no fue con los carreros, de la gente de la ciudad donde vienen a actuar. Si no vas a sumarte, o si no vas a decir algo que no sea despectivo, no lo hagas. O sea, callate la boca, hacé tu show, cobra tu plata y volvé a Buenos Aires. Yo sé que suena muy hasta ofensivo capaz o violento lo que digo, pero lo que él hizo ayer tampoco es para aplaudir, digamos. Y nadie dice nada. Eso es lo que a mí por ahí me duele. Digo, ¿qué onda? La gente no se da cuenta que se le da trabajo, digamos, puede gustarte o no, pero es una realidad. Corrientes no escapa, digamos, a la manera que tiene cada uno de expresarse y decir esto no me gusta o no estoy de acuerdo. Y después fueron 2 horas y volvieron a su casa, ¿no? Pero esas cosas nada más que no tenemos que permitir que cualquiera venga y diga cualquier cosa de nuestra gente y nadie diga nada. O sea, es como que está todo bien, se le permite todo, digamos, y no debería ser así. 9:14 en el país, hasta las 10 nos quedamos con ustedes en esta cadena provincial de radios. Lucas, voy con vos, dame un minuto más de deporte. Bien, Clara, tenemos más información de lo que va a pasar a nivel local. Va a comenzar la segunda fecha con 3 partidos destacados. Estamos hablando de la Copa de la Liga Correntina. Este viernes se inicia la segunda fecha de la Copa de la Liga con 3 emocionantes partidos, 2 correspondientes a la zona A y 1 a la zona B. El programa va a continuar mañana con 4 encuentros y se completará el miércoles que viene con los 3 partidos restantes. El duelo más esperado de la jornada va a ser el enfrentamiento entre Lipton y Curupay. Ambos equipos vienen de ganar en la fecha inaugural y van a buscar consolidar su liderazgo en la zona A. El encuentro se va a disputar en el estadio de Lipton a las 16:30. Además, en el predio Leoncio Benítez, Alumni de Paso de la Patria se va a enfrentar a Mburucuyá, que va a debutar en este torneo liguista, porque en la primera fecha era un equipo libre, ¿no? Así que redondeando, viernes 11 cancha Lipton, a las 14:30 juega Peñarol contra Sacachispas y a las 16:30 juega Lipton contra Curupay. Y después, también en la misma hora, pero en la cancha Boca Unidos, Alumni de Paso de la Patria contra Mburucuyá. Y para ya mañana y el miércoles continuar con esto que es la segunda fecha de la Liga Correntina, que es el mejor torneo que tiene la Liga Correntina hasta el momento, Clara. Bueno, gracias, Lucas. Nos vamos a Paso de los Libres, nos trasladamos a ese lugar porque es donde comenzó esta semana el juicio, o sea, algo que había adelantado el papá Matías Chirino, comenzó el juicio en Corrientes de este bautismo, digamos así, que sabemos que terminó con la vida de una persona. Estamos en comunicación con Ezequiel Chirino hasta ahora de la mañana para que nos cuente cómo se va llevando adelante este juicio, si es como pensaban, como esperaban, qué es lo que se está viviendo en Paso de los Libres.
¿Cómo le va? Buen día. Clara González lo saluda. Hola, buenos días, Clara González, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿usted? Bien, bien. En este momento viajando en el micro para Córdoba, en el cual me animo de paso a los libres que el martes se inició el juicio oral, bueno, donde yo fui el primero en declarar, luego el jefe de esa unidad, que era de la Torre, y bueno, tuvimos el juicio fue martes, miércoles y jueves, en el cual fue muy favorable para nosotros, porque están todas las evidencias muy claras y bueno, este bautismo disfrazado de homicidio, que fue aquel día 19 de junio, se está aclarando y todo lo que sucedió está plasmado y bueno, está saliendo toda la luz ahora. ¿Está conforme cómo comenzó, cómo se están dando las cosas ya de por sí? El hecho de que ahora estemos hablando de un juicio oral donde los que están sentados en el banquillo de acusados son integrantes del ejército argentino es un logro. Sí, es un gran logro después de una gran lucha, donde yo desde ese 19 de junio del 2022 nunca descansé. Siempre estuve encima de eso cuando viajé a Comodoro Pi, porque habían encajonado el caso. Y en el día martes me quedé muy tranquilo porque el primero en declarar, como le dije anteriormente, fui yo. Y luego de la Torre, que era este señor el encargado de esa unidad, en el cual él repitió 2 veces esta pregunta, que él había dado la orden 3 veces que ese 18 de junio no se podía realizar asado. Él lo comunicó por medio de WhatsApp a estos sádicas personas, oficiales, estos 9 personas que le llevaron la vida a mi hijo. Impartió la orden, como le dije, en WhatsApp, la impartió por escrito y verbalmente. Y así mismo, estas 9 personas no obedecieron, no acataron esa orden. Bueno, eso por un lado también de alguna manera le quita algo de responsabilidad a quien estaba encargado porque no autorizó. Pero todo lo que vino después, que conocemos por lo periodístico y que en más de una entrevista con usted lo mencionamos, digo, también va a traer a gente que estuvo esa noche, algunos que se salvaron, que también lamentablemente tuvieron que participar de ese bautismo, ¿no? Sí, el día miércoles declaró el subteniente Chaile, Ezequiel Chaile, en el cual él como que estuvo más enterado del tema, porque en ese momento el subteniente Chaile no se encontraba en la ciudad de Paso de los Libres. Claro. Él estuvo presente cuando a Matías, anteriormente, cuando nosotros nos fuimos a buscar a Cursucuatiá, a Matías Mesa, cuando volvimos de Cursucuatiá lo fuimos a un comedor, en el cual el subteniente Acosta lo llama a Matías, dándole la responsabilidad de que él tenía la obligación de invitarlo a una ceremonia que se iba a realizar en el casino de oficiales. Y Matías le manifestó que no se podían presentar porque no estaba Chaile y que no estaba todo preparado, que no tenía nada de ello. Entonces este suboficial lo amenaza y le dice: si ustedes no vienen el 18 de junio van a empezar con el pie izquierdo.
siendo que eso estaba prohibido. Entonces le dice, él tenía el altavoz puesto, mientras hablaba, estábamos almorzando en Paso de los Libres, regresando de Cruzucuatiá, donde le dice que iban a armar un grupo de WhatsApp y que formalmente Matías tenía la obligación de invitarlo a cada uno de los suboficiales a realizar la cena y que le tenía que preguntar a cada uno qué vino tomaban, qué cigarrillo fumaban, qué quería comer, qué postre quería comer. Y cuando le cortó le dijo que esa conversación nunca había existido y que nunca saliera a luz porque se le iba a tener problemas. Matías acató esa orden, cortó y tuvo que hacer forzosamente, obligado. Claro. Tuvo que cumplir con eso. A acatar esa orden, claro, cuando armaron el grupo de WhatsApp, de hacer esa locura, de invitarlo a cada uno, y bueno, entonces Matías se puso nervioso. Nosotros cuando estábamos en el comedor preguntamos qué lugar había abierto en Paso de los Libres. Dice, no, a esta hora en Paso de los Libres está todo lado cerrado, van a tener que recorrer. Bueno, entonces yo le digo, te acompaño, Matías, y él me dice, no, andate al hotel porque ahí hablamos con Chaile que lo va a traer el suegro. Bueno, yo me fui al hotel donde Matías y Mesa se encargan de comprar todo. Matías y Mesa en ese momento gastaron 150.000 pesos. En cuanto ellos en ese momento ganaban 80.000 pesos por mes, porque todavía no cobraban con el cargo del subteniente del 2022. Bueno, una vez realizadas las compras, el tiempo se le venía encima porque le habían dicho que se tenía que presentar a las 19. Luego Matías pide permiso para presentarse a las 20, donde le dicen que sí, y a las 19:30 llega Chaile, donde estamos alojados nosotros en el hotel, para reencontrarse con Matías y Mesa. Todo esto se va demostrando, por eso que usted dice las evidencias son muy claras. Comenzó el juicio, está regresando a Córdoba, ¿y cómo continúa? Digo, ¿va a tener que volver la semana que viene? ¿Cómo es? Sí, la semana que viene, el día martes y miércoles, el juicio continúa en Corrientes Capital. ¿Va a venir a Capital entonces usted? Sí. Ahora yo estoy viajando a Córdoba y de Córdoba a mi ciudad, a Río Cuarto, y el día lunes estamos viajando para Corrientes Capital. Una pregunta, esto desde la curiosidad, Chirino, ¿por qué se traslada a Capital? Eso es lo que lo preguntamos con los abogados, que al final, como tenía la cabeza media explotada, no sé, la verdad que no sé, porque tengo entendido como fue el hecho en Paso de los Libres, el primer juicio oral se hizo ahí. Y bueno, y la demás restante se va a hacer en Corrientes Capital. Muy bien, bueno, ahí estamos con ese detalle también, ¿no? Porque en su momento lo que ustedes lograron era que salgan de Comodoro Pi, donde querían llevar la causa, y que venga a Corrientes, que es donde sucedió. Por eso ahora pregunto por qué venían para Capital. Pero bueno, ya vamos a tener tiempo también de buscar más información desde lo periodístico nosotros, y la semana que viene entonces también seguir acompañando este paso a paso, de ver si es que toda la gente que está ahora, que fueron a Paso de los Libres, van a ser trasladados a Capital, o va a ser una parte presencial y la otra vía Zoom, que también está como posibilidad. Le agradecemos un montón el tiempo, bueno, y una vez más mencionar nuestro acompañamiento. Bueno, el agradecido soy yo, y aprovecho para pedirle disculpas que cuando me llamaron... No, sabíamos que no podía, era imposible, claro, porque en el juzgado nos hacen apagar a las 7:30 de la mañana, nosotros
estamos ahí con el doctor Oros, y nos hacen a pagar y lo tenemos que dejar el celular en el ingreso. Claro. Así que le pido disculpas por eso. Sí, se entiende, se entiende. Bueno, buen viaje y estamos ahí atentos, ¿eh? Bueno, desde ya, muchísimas gracias y un gran abrazo. Hasta luego. 9:26 en la República Argentina. Ezequiel Chirino es el papá de Matías Chirino. Veíamos ahí las imágenes en el streaming también de este joven que lamentablemente en su bautismo, que no estaba autorizado el asado del bautismo, ni encuentro, ni reunión alguna, en el ejército de Paso de los Libres, lo mataron. Así de sencillito, por exceso de todo y porque después al final lo llevan, le obligan a que se meta en una pileta que esa noche hacía grados bajo cero en Corrientes, hacía muchísimo frío y lo mismo, bueno, la verdad que esto fue un hecho aberrante y bueno, y hay que lograr que se haga justicia, ¿no? Que ese es el pedido. 9:27 en la Argentina. Hablando de justicia, vuelvo con la política. El Juzgado Federal de Primera Instancia número 1 de Corrientes ayer, con competencia electoral, emitió la resolución 335/2024, en el que rechazaba cambiar la fecha de elecciones en la Unión Cívica Radical. Además, designaron veedores. O sea, se va a votar en Corrientes, en la Unión Cívica Radical, el 27 de octubre. 27 de octubre. Y hay personas, o sea, que ya fueron mencionadas o nombradas o designadas, porque la palabra es designar, en carácter de veedores judiciales a la doctora Cosi María Inés Cañeluti Gabriela, para que cumplan la función en la presentación de listas internas del partido de Unión Cívica Radical. Esto se va a realizar el 12 de octubre desde las 8 de la mañana a las 0 horas. Hoy acá en Capital hay muchos intendentes que llegaban ayer a la tardecita, hoy están en Capital para presentar las listas. Hay que revisar toda la documentación para que ninguna sea impugnada y cuenten con los avales. Hay lugares, hoy ya nos adelantaba Fabio Godoy, esquina va a tener internas, por lo menos inscriben 2 listas. Hay que ver si es que para el 27 de última se sientan, consensúan y dicen, bueno, no, consensuamos una lista y no vamos a ir a las urnas. Pero una de las localidades que va a tener, que ya tiene 2 listas, es esquina. ¿Cuáles serán las otras? Porque hay un silencio absoluto, apagaron los teléfonos los intendentes. La mayoría no quiere hablar, no quiere dar detalles porque están cumpliendo con los plazos legales, pero ya están acá en Capital. Mañana, de 8 a 24, o de 8 a 0 horas, se va a hacer la inscripción de listas para participar. El 27 de octubre se vota en la Unión Cívica Radical. ¿Qué pasó en el medio? Entre las resoluciones de la mañana, fue casi mediodía, y la tarde apareció un comunicado trucho, así, apareció un comunicado trucho, o sea que supuestamente se cambiaba la fecha para el año que viene, hicieron todo un calendario y después tuvieron que salir a explicar que pudieron acceder a un sitio digital desde donde armaron ese comunicado y que no era, digamos, el comunicado oficial. 18:45 decía, importante, la convocatoria publicada después de acceder irregularmente a la cuenta de Instagram del comité no tiene validez. La justicia ya convalidó en primera instancia y en Cámara la validez del proceso interno, rechazó todos los pedidos de suspensión. Las listas se presentan sábado 12 hasta las 0 horas, como establece el cronograma vigente, que fue oportunamente aprobado y ratificado judicialmente. Así que, bueno, ¿cuándo votan los radicales? El 27, el 27. Mañana recién vamos a saber, o por ahí en horas de la tarde de hoy, algunos otros lugares donde podría haber internas o donde llegaron a un acuerdo. 9:30 en la Argentina, Lucas, voy con usted. Es fin de semana largo en materia Así deportiva es. que tenemos. Bueno, como ya decíamos, también se iba a jugar lo que es la Copa de la Liga Correntina,
y muchas cosas más. Por ejemplo, hoy Regatas recibe a Instituto con la baja de Fabián Ramírez Barrios. Estamos hablando de Liga Nacional de Básquet. El capitán del Fantasma se lesionó y bueno, y su recuperación va a demandar 2 semanas. Regatas Corrientes comienza entonces a transitar este viernes su 21ª temporada consecutiva con la Liga Nacional de Básquet. El primer juego va a ser en el estadio José Jorge Conte desde las 21:30 con arbitraje de Fernando Sampietro, Roberto Smith también y Raúl Sánchez. El rival será Instituto de Córdoba. El debut del equipo correntino será con una baja importante en su plantel. Estamos hablando de Fabián Ramírez Barrios. Se lesionó y bueno, va a estar ausente 2 semanas. El interno y capitán del Fantasma sufrió una luxación expuesta en su dedo índice de la mano derecha, lo que bueno va a dejarlo fuera entre 10 y 15 días aproximadamente. Así como no es la información que tenemos respecto de lo que es la Liga Nacional. Recordemos, San Martín va a jugar el domingo, que bueno, va a jugar contra Instituto también por la Liga Nacional. Así que bueno, estamos atentos a lo que pasa a nivel básquet en la liga, en la categoría mayor en la Argentina. Y bueno, por otro lado, contarles ya vengo con usted. Sí. Un segundito, bueno, que tengo una intendente ahí esperándonos. Bien. Un segundito y ya vamos a venir con más informaciones. Bueno, decía, estamos atentos a lo que ocurre en la cancha con Lucas, pero también en los municipios. Estamos en este viernes, cierre de semana, para contarles lo que se ha vivido también en Colonia Liebig, porque con la presencia de autoridades de una universidad y también de la gente de Santo Tomé, tuvieron una reunión importante. Lorena Cobas, ¿cómo le va? Buen día. Clara González la saluda. Buen día, Clara, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente poder saludarte, audiencia. Así que realmente tuvimos una semana muy movida, pero lo bueno de esas reuniones tan esperadas, tan importantes, surgen lindos proyectos, poder trabajar en forma conjunta, en este caso también con la ciudad de Santo Tomé. Lorena, ¿usted está viajando o algo así? Porque tengo por ahí alguna interferencia en el audio. A todos los enganchamos viajando, hasta ahora nuestra tercera entrevista y todos viajando. Aprovechamos entonces la señal. La idea es que Colonia Liebig pueda tener alguna carrera universitaria, digamos, ahí en la localidad. Oh, se nos fue. Sí, se nos fue la señal. Hola. Ahí está. La idea es, decía, llevar carreras a Colonia Liebig. En primera instancia, ellos habían hecho trabajo previo en el colegio. Estudiar un trabajo importante que los... Bueno, no, vamos a tener que dejar para cuando no está viajando, Lorena. Lamentablemente no. Pero bueno, les contamos que por lo menos nos quedamos con eso y vamos a desarrollar después, Vamos a desarrollar la semana que viene seguramente. Tuvieron oportunidad, reitero esto porque es importante, el cariño y el saludo para la gente de Colonia Liebig, que nos escucha todas las mañanas, a Héctor Zipuzac y todo el equipo de la radio también. Bueno, recibieron la visita del rector de la Universidad del Salvador, USAL, que es Carlos Salvador de Arzuaga, el secretario de Vinculación, Pablo Hernández Molteni, y el director de Infraestructura, Leonardo Sakuray, acompañados por miembros del gobierno de Santo Tomé. Ese encuentro se ve como una valiosa oportunidad para fortalecer alianzas que impulsen el desarrollo educativo y social en la región. Y la reunión se llevó adelante con la intendente Lorena Cobas, con quien hablábamos recién de Colonia Liebig, y parte de su gabinete también. 9:35 en la Argentina, hasta las 10 somos cadena provincial de radios. Ahora sí, completamos su informe, Lucas. Seguimos, Clara. Bueno, esta información ahora sí ya está confirmado. Gago va a viajar a Argentina para convertirse en el nuevo DT de Boca, para todos nuestros compañeros bosteros ahí. Pintita ya pudo pagar por la rescisión de su contrato y este fin de semana no va a estar al frente del plantel del Rebaño Sagrado, todo listo para arribar al Geneise. Los detalles que, bueno, restaban para que Fernando Gago se convirtiera en el nuevo entrenador de Boca
eran meramente burocráticos. Pintita presentó los papeles y finalmente pudo ejecutar su cláusula de rescisión valorada en $1.500.000 que, para poder liberarse de Chivas, ¿no? De Guadalajara y viajar rumbo a Argentina para ponerse el saco azul y oro. Bueno, la información de esto que es el mundo Boca. ¿Y cuándo debutaría Fernando Gago como entrenador de Boca? Bueno, si llega a formalizar su aterrizaje en los terrenos de Casa Amarilla, durante la semana que viene, es un hecho que el exjugador del Real Madrid dirigirá al Geneise el sábado 19 de octubre ante Tigre en el Estadio José de la Giovana por la fecha 18 de la Liga Profesional. O sea que 19 de octubre, si todo está bien hasta el momento, podría debutar ese día, Así que vamos a ver, contra Tigre encima, unos días más tarde, el 23 de este mes, se va a enfrentar a Gimnasia de Esgrima de La Plata en los cuartos de final de Copa Argentina, lo que va a marcar su primera gran prueba de fuego al mando del Club de la Ribera. Recientemente se confirmó que el duelo entre Boca y el Lobo, que va a definir al rival a Vélez, por supuesto, en la semifinal, se va a disputar en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario. Es la última información de esto que está sucediendo en el mundo Boca con Fernando Gago. Así que confirmadísimo, Fernando Gago va a ser DT de Boca Juniors. Bueno, ahí está por fin la gran noticia, porque toda la semana pasada y toda esta que estamos cerrando hoy, hablábamos si llega, si no llega, cuándo llega, cuánto paga para llegar, cuánto paga para salir también. En un momento parecía una novela cuando Gago salió a decir que no. Que nadie habló con él. Nadie habló con él, no hubo una oferta, nada, pero bueno, ahí está. Ahí estamos, 9:37 en la Argentina, hasta las 10 nos quedamos con ustedes en esta cadena provincial de radios, 3794-817-697, y se comunican con la emisora. Hoy decíamos más temprano, venía muy tranquila la ciudad, así que tenemos en estudio a nuestro compañero, a nuestro móvil exteriores hoy con nosotros en el estudio. Fito, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Si me quieren llevar a mí... Espere un segundito, espere que nos habiliten ahí. Ahí estamos. Y ahí ya lo podemos escuchar. ¿Ahí estamos? Sí, señor. Sí, bueno, señor. Si me quieren llevar a mí, yo doy menos vueltas que Gago, le aviso nomás. Claro, es cuestión de decir nomás vamos y ya está. Sí, no hay que negociar nomás y vamos, no hay problema. Y hoy, Fito, diste muchas vueltas por la ciudad y dijiste, no, acá no hay nada. Acá no había nada, una tristeza estaba Corrientes hoy, que quiere que le diga, hablando mal y pronto, pero bueno, sí, se notaba mucho el feriado, ¿no? Buen día nuevamente para todos los compañeros que están trabajando a full del otro lado. Ahí está para la gente que nos dice, yo lo quiero conocer a Fito, bueno, ahí está Fito en el estudio con nosotros hoy. Sí, después le vamos a regalar una fotito para el stream, para los también, amigos. Claro, que es lo que yo decía, Fito, porque si no, vamos y la otra vez, pero tiene que ser con el cartel acá de escuchá, como adelanto, la otra vez era la fuente de agua de Casa de Gobierno, un nublado, así, para mañana cuando sale Fito. Pero no era lo mismo, ¿no? Claro. Sí. Empezaban a abrir los negocios, eso sí, de a poquito. Vio que el centro es un poquito más remolón que los barrios. Acá, ¿no? Me dicen, están todos en las panaderías, ¿cierto? Hoy es un día para empezar a ir a la panadería. Están ahora. En las panaderías o en las rutas, están todos. También. En las rutas o en las panaderías. Así que por favor, con mucho cuidado, aquellos que ya salieron o que están por salir, porque va a estar un poquito congestionada la cosa. Más aquí cerquita nuestro, por ejemplo, que tenemos Paso de la Patria, tenemos Empedrado, que son las dos localidades más visitadas, ¿no? Santa Ana también. Riachuelo, San Luis. Que la gente quiere cuando quiere salir, todo destino viene bien. Sí, la verdad no importa la distancia, la gente... Todo depende del bolsillo de la dama y el caballero, como dicen los vendedores, ¿no? Todo depende del bolsillo de cada uno. Nos aumentaron de nuevo los pasajes, chicos. Todo aumentó. Todo bien, pero los que viajamos al interior, o sea, media, no es ni siquiera larga distancia. La disminuyó un poquito. 1%. Sí, pero el pasaje aumenta, o sea, estamos en la misma, ¿no? Otra vez. ¿Cuándo disminuyó? ¿La semana pasada? Al principio de mes. Claro, al comienzo de octubre, exactamente. Sí. Comienzo de octubre, pero fue un... Fue para el Facebook, fue para la foto del Facebook. Pesos, creo que fue, pero bueno, disminuyó, pongámosle que disminuyó, pero la gente, son vendedores de ilusiones, diría un amigo. Claro. Son títulos vendedores de ilusiones. Aquel que pueda y tiene el medio de movilidad, que es mucho más barato que viajar en colectivo, porque el colectivo sale realmente saladito. Pero los que no tenemos movilidad en la manera que tenemos de llegar, y está en peligro. Está en peligro con la desregulación del media y larga distancia. Algunos pueblos se van a quedar sin
El Sin servicio, conexión, nadie claro. está hablando de eso. Exactamente. Ahí yo creo que va a ser dicen que no hay mal que por bien no venga, pero bueno, vamos a ver cómo viene la cosa con las combis, ¿vio? Que bueno, que por ahí se hace. Se fundieron todo, Fito, Claro, dejaron de hacer el servicio de combi porque se funden. Claro, por eso. Se Ahora hay funden que ver- económicamente, no da. Claro, ahora hay que ver qué es lo que ocurre si es que no llega esa Porque gente, no tienen subsidios como las líneas de no. colectivo. No le Es- dan subsidios. Es a pulmón, es todo a pulmón eso. Y o sea. fían a los municipios y no siempre se cobra a los 30 días. No, a un municipio, olvídese que le va a cobrar 30 días después. O sea, es muy difícil aquellos De prestadores 45 días para en adelante por todo lo que es el proceso Claro. interno hasta que sale tu partida. Exactamente, es muy difícil, pero al ser un prestador de un municipio, de bueno, cualquier Del Estado. porque bueno, tarda. Hay veces que se tarda menos, a veces se tarda más, pero bueno, se tarda, en fin. Hay veces... Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Desde este momento es tiempo de informarnos. Radio Guaraní AM 970 te presenta Arriba Ciudad. Arriba Ciudad. 3 horas con la mejor información que sucede en el mundo entero. Hasta las 12. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba Ciudad. Bienvenidos. Arriba Ciudad. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Hola, buen día, ¿cómo estamos? You said that we should just be friends. Buen viernes, buen feriado para todos, ¿no? Bueno, la ciudad de Curuzucuatiá está, diría yo que en un... no está en reposo total, está por debajo de la mitad de los negocios están atendiendo al público. O sea, los negocios personales que tienen dueño propio y demás están atendiendo al público. Bueno, los supermercados también están atendiendo al público. Y la amiga Antonio Vitale solo hasta mediodía trabaja. Bueno, nosotros estamos acá acompañándole como siempre. Hoy por ser viernes. Hoy es un viernes atípico. Bueno, ayer ya tendríamos que haber empezado con todo el tema de la previa, ¿no? Porque fue jueves. Hoy es viernes feriado, mañana es feriado de nuevo, domingo feriado. O sea que va a estar larga la movida del fin de semana. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Bueno, ahora cerca de las 10 de la mañana vamos a tener una comunicación muy importante para el ámbito político. Bueno, para cierto sector de la sociedad es importante. Para otro, como yo le decía la otra vuelta a Tincho Ascúa, la ciudadanía ya perdió un poco el interés en las cuestiones políticas porque no ven un cambio, ¿no? En realidad Milei decía que iba a cambiar muchas cosas y nos terminó ahorcando, nos está ahorcando dentro de todo, en todo sentido. El gobernador Bardés también dice que iba a cambiar un montón de cosas y al final también nos terminan ahorcando. No tiene la diplomacia sería o la cintura política como para tratar de pelear por los derechos de los argentinos con respecto a las regalías yacyretá para así poder tener un alivio o al menos que la DPEC nos saque la soga del cuello.
porque la verdad que está bravo. Todos los meses la ADP aumenta entre un 15, un 20%. Ahora ya le tenemos a la gente de los parajes ya está haciendo bien los deberes, está anotando todos los días que no tuvieron luz. El otro día estuvieron desde el lunes al mediodía hasta el jueves a las 15:40 de la tarde sin luz. O sea que tenemos lunes, martes, miércoles y jueves. En realidad jueves por ahí no lo podríamos contar porque compensa que el martes se fue, el lunes se fue la luz a las 3 de la tarde y volvió el jueves a las 3. O sea que bueno, al menos respetaron el horario de corte y de devolver el suministro, ¿no? AM970. Así que como le venía anunciando, vamos a ver si ahora que en este viernes feriado, un viernes atípico, vamos a tener al tipo 10 de la mañana la comunicación con Rodolfo Martínez Llano para ver para ver en qué y cómo está parado el PJ, ¿no? El PJ correntino. El Partido Justicialista Correntino. Tenemos muchos actores dentro del Partido Justicialista. Hay desde el año pasado que se vienen anunciando candidaturas a gobernador. Ahora surgió una más que lo hizo Marlene Gauna en Paso de la Patria. Ella dijo que va a ser candidata a gobernador. Y ya lo tenemos oficialmente. El primero que oficialmente dijo que va a ser gobernador y que está preparado y que estudió para ser gobernador es Germán. Germán en los estudios de Radio Guaraní, sin pelos en la lengua, agarró y dijo públicamente que él va a ser el gobernador de la provincia de Corrientes por el Partido Justicialista. Después, a la semana siguiente, tuvimos la visita de Tincho Ascúa, Martín Ascúa, el intendente de Paso de los Libres. Bueno, el intendente de Paso de los Libres dijo que él podría ser primero y después dijo que sí, que él va a ser uno de los candidatos a gobernador. Pero adelantó a que el 9 de marzo el Partido Justicialista se acomode en todos sus aspectos y ya dependa de una presidenta propia. Lo que no dijo Martín Ascúa fue si el nuevo presidente o el futuro presidente del Partido Justicialista de Corrientes sería una mujer o sería un varón, ¿no? Entonces es como que todas esas cuestiones vamos a tratarla con el doctor Rodolfo Martínez Llano, que es un hombre que tiene una trascendencia bastante larga en lo que es trayectoria política, ocupó varios cargos, está inmerso ahí en el partido, en el justicialismo. Así que vamos a ver. También hay otro que largó la candidatura a gobernador, que es el intendente de Virasoro, Pero hablando con Rodolfo me dice no es peronista el intendente de Virasoro. No sé, capaz. Bueno, Rodolfo también considera que Germán no es peronista, Ojo. Y la otras vueltas ya lo dijo al aire. Porque son partidos que vienen a acompañar al peronismo, que no son del peronismo. Bueno. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora estamos viendo si podemos tratar de hablar con otra persona que está inmersa en lo que es el Partido Justicialista, es Quintela, perdón. Lo que pasa es que todavía no me puedo comunicar con él. Estaba mirando una página acá
Buscándole al amigo Mario Feu la página de su radio, porque tiene un programa. Vio que Mario Feu tiene un programa de ponerle la H, se llama. ¿Se acuerda de Mario Feu, no? ¿No se acuerda? Varias veces vino, grandote, barbudo, cara de dragán. Sí, que anduvo con Atilio Ramírez también. ¿Quiénes son? ¿No estaba? Bueno. Le pongo ponerle la H y me sale una página de productos de mate. ¿Cómo? Están vendiendo bombillas acá. Sí, pero no es Mario, no es Mario el que está vendiendo. Un mate, parcero. Bueno, aprovecho también y desde ya hubo una modificación en el horario. Hoy recuerden, la invitación va para toda la ciudadanía y para los que son afiliados al Partido Justicialista. Hoy va a haber una reunión abierta sería, porque en realidad van a estar los interventores del Partido Justicialista, van a estar escuchando, le van a estar escuchando a la ciudadanía curuzucuateña y a los dirigentes y afiliados del Partido Justicialista. O sea, están todos invitados. Lo que sí hubo es una modificación en el horario que pasó a las 20 horas. 20 horas, Centro de Empleado de Comercio, en el salón del Centro de Empleado de Comercio. Ahí van a estar reunidos todos los afiliados al justicialismo. Seguramente va a estar Antonio Scheller también ahí, reunido con los justicialistas. Un saludo muy grande para mi sobrino que está desde Córdoba, Cristian Daniel Ramírez. Daniel también se llama, Nos está escuchando desde Córdoba. Le manda un saludo para todos los familiares, para su madre, ¿Cómo está, Antonio? ¿Qué tal viene el fin de semana extra largo? Vamos a aprovechar para saludar a los amigos que están cumpliendo años hoy en la página del Facebook de Radio Guaraní. Hablando de página, no sé si nos están pudiendo escuchar por la página, capaz por la página oficial nuestra, ¿no? www.lt25.com.ar. El amigo Tito iba a hacer toda una reestructuración en la página. Una mentira, Le tenemos que pedir permiso a José Cantero que le deje manipular la página. ¿Qué debe ser la vida del amigo José Cantero, no? Ya ni en la calle se lo ve. Para mí que ya está ocupado. Ah, su herramienta de trabajo. No, pero para mí que está ya ocupando cargo directivo ahí dentro de Cabicu. Para mí que está muy holgado el gente, ya no lo veo más con el micrófono en la mano, corriendo ahí por la reluciente calle curuzucuateña. Bueno, un saludo muy grande para la señora Norma Salas, nuestra primera cumpleañera de la página de Radio Guaraní. Otro saludo enorme para Marta Chávez. También Marta González está cumpliendo años. Yamil Blanco. Elena Belén Rodríguez, muy feliz cumpleaños. Liliana Ruffini, feliz cumpleaños. Manuel Urcía Muñoz, feliz cumpleaños. Pilar Aguirre también está cumpliendo años. Bastante amigos que cumplen años,
Noé Cáceres. Muy feliz cumpleaños para Noé Cáceres. Ezequiel Alberto Sanabria, también un muy feliz cumpleaños. Para Teto Pérez. Y para Jimena Gil Fernández. Estás escuchando Arriba Ciudad. AM900. Así que le viene recontra bien el viernes feriado encima para todos los cumpleañeros. Desde ayer ya empezaron con el tema de las peñas. En realidad desde el miércoles creo que están con las peñas en la iglesia del Pilar, ahí en el Fuiste mi primer amor, te entregué mi corazón. Vos no pudiste con tanto, te ahogaste con tu llanto. Pero la vida es así, el que se enamora pierde, y el que se va sin que lo echen. La China. Que me quieras, tú no sabes quererte. Tu papel lamentable ahora a mí me divierte. Con todo lo que hiciste no puedo defenderte. Y para engañarme tú fuiste inteligente. Hubiera hecho caso a lo que decía la gente. Resultaste ser igual, era mi debilidad. Ahora somos dos extraños que no se pueden mirar. Se cansó de hacerme daño y ahora me viene a buscar. Radio Guaraní. AM970. Ey, canta conmigo si a vos también te mintieron. Llora como una arrepentida. El amigo Aldo Otto me dice, ¿en el qué? ¿Qué pasó? No sé, no sé de qué me está hablando. Sé que Aldo Otto recién se está levantando. Un saludo muy grande para Martín Perichón, Hoy viernes se ve que está quieto el hombre, está escuchando Radio Guaraní, me dice que locutor. Martincito, un abrazo enorme, Un saludo para toda la gente de la Umbela. En realidad lo voy a comprometer al aire, Martín, para que venga al estudio. Sabemos que ahí en la Umbela tiene un emprendimiento de turismo rural, así que cuando usted guste, venga por acá nomás y charlamos al respecto. Pero ahora que no me tiene, llora como una... Gracias al operador. Martincito, Me cagaste la vida, Ahora me llaman tus amigas, te quedaste sola, por eso estás dolida. Sigue pensando que me la paso llorando toda la noche. Ya no porque no me quedan más lágrimas. Y no me vengas con ese reproche, que tu amiga son las que me entiendan lástima. No te imaginas lo que yo pasé, de lo que me alejé, lo que por ti dejé. Ahora no te quejes, bebé, que esa mentira... Hola, buen día, ¿cómo estamos? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Hola. Hola, buen día. Sí, Quintela te habla. ¿Cómo está, señor? Bien, muy bien. Recién lo estábamos anunciando, estábamos en una charla con el doctor Rodolfo Martínez Llano, no sé si lo ubica. Sí, somos amigos, somos compañeros. Sea compañeros, amigos.
tuvieron mucha trayectoria juntos, ¿no? De hace mucho tiempo, de la época de la década del 80. De la década del 80. Sí, es lo que yo estaba anunciando hoy, que son dos personas del ambiente político, la verdad que con una trayectoria y un conocimiento del Partido Justicialista que no se puede dejar de lado el reconocimiento hacia ustedes, ¿no? Bueno, no buscamos un reconocimiento expreso, lo que buscamos digamos, es tratar de persuadir y convencer a la mayor cantidad de peronistas primero, y luego ciudadanos de Corrientes y de toda la República Argentina, de que hay una propuesta nueva, diferente, que procura la unidad del movimiento nacional justicialista y que procura también normalizar el partido, movilizarlo y ponerlo de pie al justicialismo, institucionalmente organizar toda la rama del partido también, juventud por sobre todas las cosas, mujeres con un fuerte protagonismo de las mismas, y por sobre todas las cosas convocar también a los cuadros profesionales que tiene el justicialismo en cantidades, para que no solamente tengamos una propuesta electoral, sino que tengamos un programa de gobierno que sea debatido en profundidad y que sea puesto a consideración de la gente, ¿no? Sí, así es. Hoy en día hay o sea, acá en Corrientes nosotros el Partido Justicialista lo tenemos intervenido hace varios años, ¿no? Efectivamente. Lo que se está buscando es ahora tratar de que esa intervención se termine. En realidad, particularmente yo lo veo a la intervención del partido como algo que no está bien cuando los interventores provienen de otra provincia y no son oriundos de la misma, ¿no? No sé qué opinión tiene usted. Sí, y que tienen que ser, si no son de la misma, puesto de que pueden tener intereses particulares, tendría que ser de algunas provincias de proximidades, que tengan conocimiento, por lo menos un conocimiento somero de lo que sucede en las provincias vecinas. Por ejemplo, La Rioja con Catamarca, Santiago con Tucumán, Chaco con Formosa, Jujuy con Salta, donde nosotros conocemos lo que sucede en Catamarca conoce lo que sucede en La Rioja, claro. Corrientes sabe lo que pasa en Misiones sabe lo que pasa en Corrientes por la cercanía y por la vinculación casi permanente que tenemos entre provincias. Por eso cuando siempre te viene del centro del país, eso digamos genera un poquito de rechazo. Pero bueno, no puedo hablar mal de la compañera interventora, porque es una excelente compañera y estoy seguro que hace lo mejor para que pueda normalizarse lo más rápido posible la provincia. Pero es una provincia que hace muchísimos años intervenido, y las intervenciones tienen que tener tiempo determinado. Es decir, tienen que tener un tiempo de 6 meses, 8 meses, un año, que le den, pero tiene que tener un principio y un fin para que se puedan normalizar y los correntinos determinen quiénes son los que quieren a través de su voto que conduzca los destinos del partido. La verdad que recién lo estaba escuchando que los interventores tendrían que ser de provincias vecinas, pero en Corrientes también hubo interventor de la provincia vecina del Chaco, que en realidad lo único que se llegó fue a relevarlo a él y poner otro interventor más. Claro, pero por eso te digo, el tema si tiene un objetivo que alcanzar, tiene un objetivo que cumplir, y tiene un tiempo perentorio para ese objetivo, obviamente se va a preocupar por eso y no interferir ni meterse en las internas, ni tener un estado de preferencias en cada una de las provincias que están intervenidas. La misma situación sucede con Jujuy, donde hay 2 interventores que provienen de la provincia de Buenos Aires, al igual que la interventora de Corrientes. Es decir, provincia de Buenos Aires se caracteriza por ser generadora de interventores, y lo que nosotros creemos que si hay un partido que se tiene que intervenir, una provincia que se tiene que intervenir, el Partido Justicialista, quienes vayan tienen que ser preferentemente vecinos de esa provincia y con un plazo estipulado y con un mandato claro, la unidad del peronismo en ese distrito, y que se pueda dar a través de procesos electorales acordados donde se establezcan reglas de juego claras, donde cada uno de los contendientes no pueden
pasar esas líneas que se establece que son los límites, es decir, no al insulto, no a la descalificación, no a las denuncias, sino simplemente dedicarse a presentar al electorado qué es lo que quieren hacer desde el Partido Justicialista, cómo lo quieren organizar, con qué equipos, qué programas tienen, cómo movilizan y organizan la juventud, cómo movilizan y organizan las mujeres, cómo movilizan y organizan los trabajadores, a la rama política, es decir, cómo movilizan al peronismo, lo ponen de pie y lo empiezan a diseñar todo junto, un camino que tienen que transitarlo para alcanzar el objetivo, que es tomar el poder para producir las transformaciones que el peronismo cree que se debe producir en cada una de las provincias argentinas. Así es, así es. Bueno, recordémosle, le vamos a recordar a la gente que estamos en comunicación con Ricardo Quintela, que es actual gobernador de La Rioja. Usted ha ganado en la provincia con un 50%, obtuvo más del 50%. 54. Bueno, 54, sí. Bueno, algunos dirían el 50. Yo muchas veces hablando con Rodolfo Martínez Llano, él me dice, no, porque ese uno hay veces que nos juega en contra. Dice. No sé cómo le gusta que le digan, gobernador, Ricardo, contador. Gitano me dice. Ricardo. Bueno. Gitano me dice. ¿Cómo? Gitano me dice. ¿Gitano le dicen? Ah. Sí. Es un apodo que tengo de chico. Tenía un muy buen amigo. Bueno, al operador también lo dicen gitano de apodo. Y nosotros teníamos un excelente amigo que le decían gitano en el diario Libertador, que era José Alfonso. Gobernador, La Rioja en particular, usted habla de darle el espacio a los jóvenes, enmarcarle a las mujeres dentro del partido y bueno, como hoy hablamos, que por ejemplo usted y Rodolfo Martínez Llano son eminencias dentro del camino de la política, o sea, saben mucho más, están para enseñarnos a nosotros. En La Rioja, ¿cómo está organizado el partido? Bueno, primero no somos eminencia, o por lo menos yo no soy eminencia, soy un compañero de una trayectoria del 82 hasta la fecha. El partido en La Rioja está organizado el Partido Justicialista por un lado y la rama por otro lado. Uh-huh. Es decir, la rama juvenil está organizada, la rama femenil está organizada y la rama gremial, estamos en un proceso de organización de la rama gremial, de las 62 organizaciones, que está organizada, pero hoy es un sello que tenemos que rápidamente normalizarla. Sí. Y la conducción del PJ está a cargo de mi persona, uh-huh, con una conformación federal, muy federal, donde participan todos los departamentos de la provincia, tienen participación y protagonismo, y se decide, cada vez que se decide, se busca la mayoría, uh-huh, que acompañe esas decisiones. Siempre se saca por mayoría. La Rioja está ordenada, está organizada, no tiene divisiones. Uh-huh. Usted dice que ese ordenamiento es difícil de ponerlo en práctica, ¿no? No es difícil, además es conveniente, uh-huh, porque eso moviliza. Tuvimos el lunes próximo pasado, un encuentro de 1.500 mujeres, donde estaban las mujeres comerciantes, industriales, las mujeres rurales, las mujeres políticas, las dirigentes políticas del justicialismo. Más de 1.500 mujeres se encontraron todo un día donde debatieron todos los temas que se puso a consideración en el temario y donde tuvo una conclusión muy buena, muy positiva. Uh-huh. Muy positiva, pero lo más positivo es que se encontraron, compartieron todo un día de trabajo, llegaron a una conclusión, un fuerte debate, un lindo debate, y eso te genera un estado de movilización permanente y te genera también un esquema de información que se llevan las compañeras. Todas las compañeras aprenden una de cada de la otra. Uh-huh. Los comerciantes aprenden de los industriales aprenden de los rurales aprenden de los políticos de cada uno de ellos, etcétera, los estudiantes, los universitarios, etcétera, donde se van motivados y con mucha información como para tener elementos persuasivos para que cuando se dé el caso la sociedad acompañe al movimiento nacional justicialista como lo viene haciendo hasta ahora. En los jóvenes estamos preparando uno para diciembre,
también que van a tener una participación donde no menos de 50 jóvenes por departamento, donde tienen que abarcar todo el arco de los jóvenes barriales, jóvenes estudiantes, jóvenes empresarios, jóvenes industriales, jóvenes comerciantes, jóvenes del arte, etcétera, para que puedan confluir todo en un encuentro similar, que puedan intercambiar opiniones, cada uno de ellos, debatir los temas centrales que son los problemas que tiene el país y por ende repercuten fuertemente en la provincia, y que puedan también rápidamente normalizar, a convocar elecciones para normalizar el tema de la juventud, que ya están próximos a vencerse su mandato y se tienen que renovar. Entonces, digamos, nosotros tenemos ese tipo de organización que moviliza, y tenemos las casas peronistas, que son las viejas unidades básicas, que también están en las unidades básicas donde se congregan los compañeros de distintos barrios, que se convierten en suerte de centros vecinales, donde transmiten a las autoridades las dificultades que tiene el barrio, que casi siempre son similares a todos los barrios: problema del alumbrado público, problema del asfaltado, problema del acordonamiento, de la vereda, etcétera, o problema de la limpieza de sitios baldíos, o el tema de la construcción de una plaza, etcétera, donde cada uno, digamos, trae al intendente, el intendente le comunica al gobernador para que lo provea de los fondos, en tanto y en cuanto se pueda, en aquello que es viable, y se le va dando respuesta a los barrios en la medida de las posibilidades desde el punto de vista financiero, pero siempre un poquito a cada barrio se le llega, ¿no? Sí. Lo que usted nos está contando, yo lo veo desde mi punto de vista de como que ustedes mantienen oxigenado al partido con esas reuniones y las participaciones que todos tienen en todos los ámbitos, y uno aprende del otro, como dijo usted. Teniendo en cuenta esta, ¿cómo usted ve? Le voy a hacer dos preguntas. Una, que es a nivel nacional, ¿cómo ve la propuesta de candidata a presidente del Partido Justicialista de Cristina Fernández de Kirchner? Y la segunda es, viéndolo desde La Rioja, ¿no?, hacia acá, yo pienso que usted tiene mucho contacto con los compañeros de Corrientes. ¿Usted cree que se puede solucionar el Partido Justicialista para que lleguemos a tener un candidato que sea fuerte y compita ahora en las elecciones del 2025, o ya no nos dan los tiempos acá, por ejemplo? Bueno, empiezo por la segunda. Lo que yo visualizo que Corrientes tiene grandes cuadros, tanto femenino como masculino, de los distintos espacios sociales y económicos que tiene, empresariales, radiales, políticos, docentes. Tiene grandes cuadros, muchos cuadros. Yo conozco muchos de ellos. Y la verdad que tiene que darse la organización que le permita a Corrientes tener una alternativa sólida que el justicialismo le pueda ofrecer. Una alternativa sólida, digamos, que le ofrezca el justicialismo, y si es necesario constituir frente, que yo creo que Corrientes lo puede hacer tranquilamente, porque necesita un gobierno peronista que, bajo los principios, los valores, la bandera y la doctrina nuestra, que hay que ayornar, actualizarla, que tenemos que actualizar nuestro mensaje, ayornar a los tiempos que estamos viviendo, nuestro lenguaje, tenemos que volver a empatizar con nuestra gente, tenemos que sacar las estructuras esas cerradas, digamos, que muchas veces nos gobernaron, que nos gobernaron y que no permitieron que se ampliara el justicialismo. El justicialismo tiene que ampliarse necesariamente y tiene que convocar a los jóvenes, básicamente. Los únicos que tienen fuerza y energía transformadora son los jóvenes y fundamentalmente los jóvenes estudiantes, tanto del secundario como de la universidad o del terciario, que tienen la fortaleza y están en un proceso de aprendizaje y de consolidación de conocimientos e información que les permitan a ellos poder hacer una evaluación correcta de las realidades, y también cuáles son los métodos y las políticas que se tienen que aplicar para modificar las mismas. Corrientes, digamos, tiene una provincia que es una provincia muy rica fundamentalmente en sus recursos humanos, que creo yo que rápidamente lo pueden sacar adelante. Por lo tanto, yo lo insto a que rápidamente se puedan normalizar
y que puedan tener una propuesta, no solamente una propuesta política, sino un programa de gobierno, que el correntino se sienta identificado, se sienta tocado por ese programa de gobierno que lo va a alcanzar a generarle condiciones de vida diferentes a las que ofrece actualmente el presidente Milei a través del gobierno de la provincia, ¿no? Yo no hablo mal del gobierno de la provincia porque lo desconozco, pero sí conozco las políticas que aplica Milei, que creo que alcanza a todas las provincias por igual. Sí. Bueno, con respecto, sí. Bueno, el presidente Milei en teoría iba a hacer todo un cambio, pero o sea, está produciendo cambios, pero hay cambios que a mí desde mi punto de vista son muy bruscos, y lo que hace es, como le decíamos hoy al aire, nos está ahorcando a toda la sociedad de la clase media para abajo, ¿no? Vaya que está haciendo cambios. Esos cambios, digamos, no son novedades. Son cambios, no son cambios, son instrumentos crueles que se aplican sin importar las consecuencias de la aplicabilidad de sus instrumentos. Claro, no son cambios, son cambios que la gente busca. No, yo pienso que él hace las cosas sin analizar los efectos colaterales. No, si lo analiza sabe lo que va a suceder. Porque lo que no tiene él es conocimiento de la realidad que tiene un país, no tiene ese conocimiento. Por eso no quiere decir que no tenga una composición, digamos, una composición ideológica y política, que lo que hace lo hace a sabiendas, y además disfruta de lo que hace, que es el sufrimiento de la gente. Genera políticas de inaccesibilidad a los servicios. El incremento exponencial de la energía no tiene sentido. En La Rioja no se incrementó un solo peso la energía. En La Rioja aquellos que tendrían que pagar con el incremento de la energía que hizo el gobierno nacional, por ejemplo, 80.000 pesos, que La Rioja paga 18.000 pesos, 15.000 pesos aproximadamente, porque nosotros no hemos incrementado ninguno de los servicios. Porque nosotros estamos para garantizar, obviamente, que nuestra gente pueda acceder a una calidad prestacional de los servicios y una accesibilidad a los servicios. Que nada vale tener un servicio público como la energía, el agua, el gas, la conectividad o el servicio de transporte público de pasajeros si no los puede acceder. Entonces lo que tenés que buscar es brindar servicios de excelencia con criterios de accesibilidad a los mismos. Vamos a tratar de juntarlo a usted con el gobernador Valdés, así le da un par de clases, ¿no? Porque acá lo que es la energía subió un 250%. Le comento, nosotros acá en la radio, de pagar 151.000 pesos de luz mensual, hoy en día estamos pagando 680. Y nos cambió eso. Es un 440%. Sí, a simple vista. Bueno, después tenemos la zona urbana de la ciudad, que también se le ha incrementado. En mi casa particularmente, yo pagaba 18 y hoy en día estoy pagando 47. Pero no le estoy diciendo, gobernador, que pagaba hace 6 meses atrás. No, el mes pasado pagaba 18 y ahora las dos facturas vino de 47 y así. O sea, ya tuviste incremento anteriormente también. O sea que si usted se pone a analizar lo que yo ayer estaba hablando, Corrientes es una de las provincias que tendría que pagar nada de luz por las regalías de Yacyretá. Pero así es, son decisiones políticas que hay que tomar. De todas maneras, yo no le puedo transferir la responsabilidad al gobierno provincial porque no conozco la realidad de Corrientes. No conozco la realidad y sería, digamos, no sería bien bueno de mi parte, no lo haría bien de mí si yo me inmiscuyo en una provincia faltando el respeto a las autoridades y fundamentalmente al pueblo de Corrientes que eligió las autoridades. Yo lo que digo es que a nivel nacional se incrementó más de un 500% el costo de la energía, el costo del agua, el costo del gas y el costo del internet, más allá de lo que significaron las obras sociales y más allá de lo que significaron el colegio privado. Es decir, independientemente de los subsidios que nos quitaron, de la devaluación, del incremento del combustible, el impacto que eso tuvo en todos los rubros que la ciudadanía necesita cotidianamente para vivir, la paralización de la obra pública, etcétera, ¿no? Bueno, yo en su oportunidad, charlando con compañeros y con...
Bueno, justo en lo mejor de la charla estábamos, se nos cortó la comunicación y faltó lo que opinaba de Cristina Fernández, presidente del PJ. Justo la frutilla del postre se cortó la línea. Bueno, seguramente el gobernador Ricardo Quintela, va a llamar de nuevo y vamos a poder charlar y cerrar esta nota. Acá me dicen y uno me dice como que está seguro que él quiere ser presidente del partido. No sé si será así. Bueno, vamos a esperar. La dejó picando y me parece que es fuerte para cuando hagamos la entrevista con el doctor Rodolfo Martínez Llano. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Quedamos todavía Bueno, algo tenía que pasar, Marco Favotti. O cortaba la luz, o la otra vuelta como cortó internet, o bueno, se cortó la comunicación ahora. Acá lo tengo a un hombre que está desesperado. Llamame. Usted espere su turno, señor, porque usted creo que tiene su corazoncito menenista, ¿o no, ¿Sabe quién es, no? El que maneja la pelota acá. En la laguna, doctora. Me dice, llamame a mí para que sigas la nota. Sin duda. Esperar unos minutos a ver si el gobernador de La Rioja se vuelve a comunicar con nosotros. La verdad que es una charla interesante. Yo pienso, yo no lo veo falta de respeto del hecho de que él se pueda reunir con otro gobernador. Si bien Gustavo Valdés es radical, pero en realidad es una persona que Gustavo Valdés no es como Ricardo Quintela, que desde el 88 está en la política, Porque, él no es que desde el 88 está militando, sino que desde el 88 ya empezó ocupando cargo, porque según lo que estaba leyendo fue concejal, fue intendente, fue diputado, ahora es gobernador. Tiene 60 años. Y bueno, Gustavo Valdés pasó de ser intendente a gobernador. Estaba en el diario Libertador, salió una nota muy interesante sobre la interna radical y dice: el Comité Central cambió la fecha para la interna radical. Sacaron una solicitada que voy a ver si puedo agrandar la solicitada esa, en donde solicitan ¿cómo es? Llaman a elegir a dos partidarios, dos partidarios por cada localidad. Me llamó mucho la atención que está la localidad de Cazadores Correntinos. Está la localidad de Cazadores Correntinos, ojo. Ya el gobierno provincial lo tiene como localidad. Ahora, todavía no Cazadores Correntinos no es municipio, está siendo una administración.
Y eres padre de la patria. Radio Guaraní. Recién cruzaba acá por el parque están las obras frenadas. Hicieron honor al feriado, ¿eh? Están las máquinas están, ¿cómo es? Los patos así, chocando la cabeza contra el piso. En los rumbos de la historia brotó en la tierra su sangre, correntina y generosa desde el mar hasta los Andes. Se levantó su estatura cuando oyó la clarinada. Soy correntino, presente, y se sumó a la patriada. Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano, soldados con San Martín, glorias de nuestro pasado. Correntino corajudo, cementera libertaria, nadie conoce tu nombre y eres padre de la patria. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas, más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. No te conformes con menos. No te confundas de radio. 970 Guaraní. Esta es la número 1. La número 1. La radio que todos eligen. La que más pega. HML Construcciones. Trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774-469739. HML Construcciones. En Montecaseros seguimos avanzando. Acompañamos a cada emprendedor y artesano, fortaleciendo el talento y la creatividad de nuestra comunidad, promoviendo el empleo autogestionado, sumando espacios de feria, como así también realizando talleres de capacitación y entrega de subsidios para ampliar la producción o el trabajo. Apoyar al desarrollo de los emprendimientos en nuestra ciudad es un compromiso que nos llena de alegría y orgullo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Cuando se apaga la TV,
Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Cursucuatiá, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano y Loza, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454 93 88 29. 3454 93 88 29. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. No al dolor, no a la rigidez. Doctor Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios. Una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería.
fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10:36 minutos. Temperatura 23 grados. Humedad 80%. Estás escuchando Arriba Ciudad. AM970. ¿Cómo está la gente linda de la zona rural? ¿Cómo está la ciudad? La ciudad está en un estado de tranquilidad hoy, ¿no? Yo cuando salí a la mañana había poco movimiento de vehículos. Acá, justo ¿para qué lo nombramos, no? Él haciendo sus chistes de primera, eso, el rubio del chamamé. Que ahora quedó, parece un tordillo quedó. No sé si es... Hay veces que anda con el pelaje así rosillo, después anda hecho un tordillo, después anda hecho, no sé, un loguno, un tubiano. No, cambie de peluquero, señor Clemente Sotelo, Gustavo Clemente Sotelo. Me manda unos audios acá. Olvidate. Me manda unos audios acá, dice, yo pensé que Lisa, se le agrosó la voz a Lisa, me pone. Después recién le acabo de preguntar si es que pudo aplomar la pared que estaba construyendo. El lunes o la semana pasada fue que se comunicó con nosotros, nos mandó unos audios y dijo, estoy acá trabajando de albañil, porque etcétera, no sé qué. Mentira. Le pregunté hoy, yo creo que nos comunicamos el 21 de septiembre con él. Y hoy es 11 de octubre y todavía no levantó el cimiento de la pared que está por hacer. Está todo un proyecto, dijo. Qué maldad que tiene, hermano. Como para contratarle que te levante tu casa. Vale, no tapa el cimiento porque para capaz te morí antes, te entierran el cimiento nomás. Después, el otro guapo seguro debe estar durmiendo. Debe estar durmiendo, pintura azul, Y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal. ¿Qué dice usted, amigo Sotelo? Pinturita azul debe estar durmiendo, ¿no? Seguro que debe estar durmiendo. Hoy es feriado, seguro. Descansando, no creo que esté allá cerca de la Cautiva con la asada haciendo tablones ahí. Qué hermosa cuereada le pegó, ¿no? Pero no, este es el colmo de caradura, Mirá si un alambrado perimetral, así tipo un alambrado olímpico está haciendo, pero deja de sacar fotos de la cancha de Victoria. Ni él se cree que hizo eso. Hoy soy mejor que ayer. 1, 2, 3, empezamos de cero. 3, 2, 1, me puse primero. Fíjese usted, doña Lisa Solano, don Daniel Carvajal. Pero ni él se cree que hizo eso. Escúcheme, deje de bajar fotos de internet, por favor. Y me manda ahí, como creyendo que... Encima parece que la foto esta es de la Sierra de Córdoba, allá atrás se ven los cerros. Vos tenés que afrontar todo y él no hace nada. Y yo me levanté y no le... Hoy está descansando el señor Toño Duarte. Está descansando, Dani. El chico es empleado de comercio, entonces está de... ¿Cómo es? De descanso. Hoy le tocó el feriado, mejor dicho.
Mejor nomás que descanse y no nos escuche. ¡Venga, hermano! Y este para todos los borrachos, como yo y como todos los culios de mis amigos. ¡Dice! El alcohol me lastimó, por eso es que me enojé. Domingo por la mañana dije basta y lo dejé. Un saludo enorme para la tía Patri, que se está comunicando con nosotros. Dice, para algunos sí fue feriado. Sí, lo sé, tía Patri, nosotros acá estamos trabajando. El operador está... Yo y el operador estamos acá. Con una sonrisa. Dice, el personal del paraje todos se fueron al campo a pasar el día. O sea, se fueron a quedar, en realidad. No sé si se fueron a... ¿Qué estarán haciendo esto? Porque... Me tomé un vasito y quiero ir a bailar. Me imagino que don Riquelme también fue al campo, ¿eh? Ahora que está más livianito, no le haría mal que vaya al campo a controlar el personal, ¿eh? Hacer mal, pero llega el fin de semana y qué sed que me da, me llega una noticia, le pregunté qué pasa, Arriba Ciudad. Tía Patri y su vecino ahí de la entrada del country, ¿eh? El capataz Mariano también se fue al campo, ¿o no? Llegó el fin de semana y no pude aguantar. Qué sed que me da. Oh, ahora me manda un video del alambrado olímpico Sotelo. Sotelo tápele la sierra de Córdoba, allá desde el fondo se ven los cerros. Aunque lo controle y me voy para el baile. Alambrado de 7 hilos. Sí, me comunicaron que el Toño está haciendo de tablón con el suegro. Y no puedo aguantar. Ya me y quiero ir a bailar. El suegro de Tony Duarte se sacó la lotería, mirá, tiene ganado el cielo ese hombre. Es verdad. Bueno, fíjese si nos podemos comunicar con el amigo Aldo Boto, Marco. Está desesperado que lo llame. Llame usted, Aldo, llame al 42 35 36, sale mejor la conversación. Vamos y venimos. Dale. No, un saludo enorme para el patrón de Albienes, el negro Mancuello ahí en el barrio Centenario. Seguramente debe estar enredado entre tornillos y tuerca y arandela. Y recuerden que el negro Mancuello hace mantenimientos y reparaciones de motosierras, motoguadañas. Es un maestro, ¿cómo se le diría? Es un maestro en lo que es cuchillo, ¿no? Hace cuchillo. No este hombre que me estoy por comunicar ahora, este mueve el cuchillo nomás. Prueba los cuchillos que hace el señor Mancuello. Hola, buen día. Sí, muevo el cuchillo y como. Bueno, usted lo dijo, No, sí, es lo que usted quiere decir. Yo soy el traductor. No. Yo digo que usted prueba los cuchillos que hace el negro Mancuello. Sí. Y cortan como mejor. Porque ¿En secretaría no hay nadie hoy? ¿Cómo? ¿En secretaría no hay nadie? Secretaría, no, olvídese. Encima ya le pusimos en jaque porque tiene que empezar a hacer un micro de psicopedagogía los miércoles. Ajá. Así que le pusimos a estudiar de nuevo. Está bien. ¿Cómo anda Aldo Boto? ¿Por dónde anda usted? No, cruzó. Ah, y no era que iba a venir dentro de 3 semanas, la última comunicación que tuve. Bueno, pero vos tenés un problema con la fecha. No, pero hubo un accidente doméstico y acá estoy. No, pero ya pasaron como 10 días a trabajar. No, si la comunicamos el lunes, que fue que estaba pillo. No.
Dijo, no, ahora vengo dentro de 20 días, 30 días, no sé qué. No, se entendió mal. Voy a poner en orden todo el cava, porque esa vuelta me acuerdo que estábamos hablando de cava y demás. Del AMBA, sí. Del AMBA, de la cava, voy a poner en orden porque esta gente no sabe nada, ¿sí? Todo. Ahora resulta que pasaron 3 días y ya está en Curuzú. Sí, no, un accidente doméstico. ¿Qué pasó? ¿A usted? No, yo estoy todo bien. Está todo bien, igual está todo bien. Ah, pero bueno. Los accidentes domésticos, bueno, sí, gracias. Terminan en tragedia, por lo general en cirugía, ¿ahora este? Sí. Por favor. Pero bueno, mucha gente lo tiene por... ¿Cómo es? ¿Por qué? Mucha gente lo tiene como que el accidente doméstico es algo superficial, ¿no? Pero está comprobado que los accidentes domésticos son los accidentes que causan más fatalidades, ¿eh? Así que... Sí, hay algunos que terminan en un incendio. Claro. Bueno, yo tengo a mi hermana que mi mamá estaba cocinando y se había ido para el patio a torcer la ropa y mi hermana... manera de mandar al frente de la gente. Sí, bueno, mi hermana me está escuchando y ella sabe. ¿Cómo es? Me escucha mi hermana y de acá... Y acá en Curuzú hay personas que le cuesta sintonizar la FM, no saben sintonizar una FM. ¿Puede creer usted eso? Sí, puede. No voy a dar nombre, ¿no? Bueno, mi hermana de curioso se fue a ver qué estaba haciendo mamá en la olla, se cuelga de la olla la viva. Y obviamente que le quedó la olla de sombrero con el agua hirviendo. Y ahí salieron a la disparada. Pero antiguamente en vez de salir corriendo al hospital, se iban corriendo porque nosotros ya estamos pasados ya de edad. Ya pasamos el quinto hervor, ¿verdad? Así que antiguamente se salía corriendo y si uno se iba corriendo para el curandero y no para el hospital, ¿no? Claro, pasa que ahora hay que ir al hospital. Sí. Bueno, cuéntenos que recién me dijo que estaba escuchando la conversación que tuvimos con... No sé, a mí se me hace... Me cuesta decirle gitano. Él me dijo, decime gitano, pero... pero es el gobernador de La Rioja. Sí, nada más y nada menos, y es precandidato a presidente del Partido Justicialista. Justo en la frutilla del postre no se nos cortó la comunicación. Digamos que es el que va a competir con Cristina, en principio. Sí. Porque lo que no se sabe todavía es, digamos, si van a competir o no. Usted dice que se va a ir directamente, van a apuntar directamente a ella. No sé, digamos, en algún momento, no sé si en algún momento habrá alguna reunión como para tratar de unir el justicialismo, que es lo que dijo lo que dijo Cristina en su carta, digamos. Si uno lee la carta de Cristina, lo que ella busca es la unidad, ¿no? Bueno, pero... ¿Por qué? Porque hay mucha, si querés, disputa entre algunos actores del justicialismo, y entonces el justicialismo está como está. Está dividido y esto hace que las voces en contra de Milei, digamos, no sean tan fuertes. Igualmente, sí. A mí me faltó, justo le estaba por hacer cuando estábamos hablando, yo le hago las preguntas sobre Milei al gobernador de La Rioja. Justo me faltó hacerle la acotación o comparación, no sé si se puede decir, es que tanto Macri como Milei, los dos tuvieron fuerza como para llegar a donde llegaron, ¿no? Sí. Pero al momento de gobernar, Macri quiso gobernar el país como él maneja la empresa. Y Milei está tratando de gobernar el país como él sabe de economía, o como plantea la economía en su discurso, porque en realidad lo que una cuestión de dirigir un país políticamente va más allá de lo que ellos están haciendo. Sí, yo lo que creo es que igualmente hay muchas cosas para discutir, si se quiere, lo que no se hace, lo que no se hace, lo que se votó, lo que no se votó. El famoso 56%, que en realidad no es 56%, es una falacia.
¿De lo del cuál? 56%. De... Y porque el 56% que dice Milei obtuvo, en realidad eso es el resultado de un balotaje. Los votos obtenidos genuinamente es el 30 y pico % para cada uno, para él. Y el otro juntó con gente que no quería que gane masa, digamos, porque lo que se hace en el balotaje es optar. Pero bueno, ellos quieren decir que sacaron el 56% de los votos, lleve. Es verdad, se sacó el 56% de los votos en balotaje. Eso yo no escucho a nadie que diga eso, pero no sé por qué no lo tratan así. ¿Por qué? Porque ese 30% que sacaron en la primera vuelta, digamos, es lo que hace la conformación del Congreso. Porque cuando se eligió la primera vez por presidente, se eligieron los diputados, todas esas cosas. Sí. Y de acuerdo a esa elección, quedó conformado el Congreso. Por eso, tiene que arreglar, o como quiera usted llamarlo, con los opositores que se cambian de bando, digamos, para votar el veto, como se votó hace 2 días, el veto a la financiación universitaria que había votado el Congreso. Resulta que ves radicales y peronistas votando a favor del gobierno. Lo que uno no entiende es cómo y por qué, nadie cuenta, nadie explica, es que se cambian estas cosas. Aparentemente los justicialistas tucumanos se cambiaron por algún favor que le van a hacer a la provincia. No sé si es verdad, si no es verdad, pero bueno, es lo que se dice. Y los radicales todavía yo no sé por qué se cambiaron. Pero bueno, qué sé yo soy muy mal pensado, Carabajal. Tengo una calentura con la universidad Bueno, pero escúcheme una cosa, lo que yo ayer le estaba escuchando hablar a una chica que venía del lado de provincia y era estudiante de la UBA. Y tenía por ahí tenía el audio, ahora lo voy a buscar y le voy a pasar a Marco, pero lo que dijo la chica fue excelente, le tapó la boca a todos. Ella dijo, yo viajo desde provincia, viajo en tren hasta acá, creo que estaba ahí, hasta la estación de Retiro, no sé si es San Martín o cuál está ahí, el San Martín y Belgrano, ¿no? No, ahí está el San Martín, el Belgrano y el Mitre, los tres. Sí, bueno, ella creo que estaba en la estación de San Martín, por lo que se podría ver. De ahí, ella dijo, yo viajo en tren por 300 pesos, viajo en tren y tengo un viaje cómodo. Bueno, debe agarrar capaz que agarra donde empieza el recorrido del tren, ¿no? No sé dónde termina el San Martín, ¿en San Miguel? Sí, no me acuerdo ahora dónde, pero bueno, sí, a veces... La cosa que decía ella... A veces se viaja cómodo, aparte los trenes en Buenos Aires no son un lujo, pero también, bueno, digamos. La chica esta decía, viajo por 300 pesos en tren, llego acá a Capital, de acá de Capital no necesito tomar el colectivo, bueno, porque la UBA está ahí cerca de la estación nomás. Después decía, si me tengo que mover en auto, tengo que gastar el doble, tengo que pagar estacionamiento, tengo que cuidar que no tenga un accidente, viajo intranquila, ya llegaba estresada, si hay un corte de calle, un corte de ruta, ya no llego a clase, ¿entendés? Y después decía ella, yo estoy en 4º año de estudiando Derecho en la UBA, decía, y ¿qué pasa ahora? Todos se quejan y se arrancan los pelos porque no se aprobó el aumento o el presupuesto de las universidades, pero ¿dónde estaban hace 4 años atrás? Yo vengo estudiando hace 4 años atrás. Los bancos son los mismos, las pinturas de las aulas son las mismas, los baños son una mugre. O sea, ¿qué pasó? ¿Antiguamente no financiaban o recién ahora están por financiar? No, siempre financiaron. No, siempre financiaron. El problema es que siempre se pagó. El problema acá... Ese era algo que ella también decía. Pero no tiene idea de lo que habla. Pero ella... pero déjame hablar a mí ahora. Una última cosita y usted me dice... El problema cuando hay inflación, amigo, es que si yo gano 500, ¿sí? Si yo gasto 500 en mantener lo que tenga que mantener, ¿sí? Y resulta que todo me sube,
y yo sigo recibiendo los 500, no lo puedo pagar. Bueno, eso entonces, por eso, lo entiendo. Entonces, ¿cuál? El problema es que si a vos te van a seguir dando los 500 que te daban el año pasado para pagar lo que es hoy, hay facultades, amigos, que no pueden pagar la luz. ¿Y sí? Porque no le alcanza. Porque no le suben el presupuesto de acuerdo a lo que le subió la boleta de la luz. ¿Y sí? Y bueno, pero ahí convengamos algo. Lo que son los servicios públicos a las facultades, no sé, no tendrían que cobrarle. Y bueno, pero le cobran. Entonces, le cobran porque en la Universidad de La Plata el otro día escuché. Lo que pagan es una... Ahí vos achicás en parte los gastos de la universidad. El problema es que si vos no le pagás, el problema es que las empresas no son del Estado. Si la empresa fuese del Estado, sería diferente. Pero sí, la empresa eléctrica no es del Estado, entonces no podés. Pero ¿Quién va a pagar? Alguien tiene que pagar. Y bueno, que pague el Estado. Y bueno, pero no va a pagar el Estado. Esta gente no tiene esa idea, digamos, no le interesa la universidad pública. No diga que no le interesa, sí le interesa. No le importa, lo dijo en todos los debates habido por haber. Bueno, no, está mal que diga eso. Pero dijo, el diputado, ¿cómo se llama? El Lynch, Berti, no sé cuánto Lynch. Bueno, pero es un tarado, Pero bueno, pero es diputado de la Libertad Avanza, no es mi diputado, es diputado de la Libertad Avanza y dice que no importa que no vayan a la escuela, que vayan al taller los chicos. Y bueno, eso es lo que hay. No, bueno, eso lo dijo en su oportunidad. Lo dijo en televisión después sí, de yo ser sé, diputado. pero lo dijo ni semana que había subido, el tipo no era no interesa pero es lo que piensan. Totalmente es lo que pasa. inconsciente. Bueno, habría que preguntarle ahora. Y dice lo mismo, si está para otra cosa ese chico, está para que lo internen, digamos. Bueno, todos están para que lo internen ahí, ¿eh? Pero sí, yo también soy un poco loco, también, pero bueno. Imagínense que yo me peleé con todo lo que necesita el pueblo y ahora me dicen que necesita. Y bueno, yo no tengo color político y todos dicen que soy peronista. Y bueno, está bien, nomás que le digo. Sí, bueno, que digan lo que quieran. Pero bueno, sí, que digan lo que quieran, eso está claro. Mucho no me interesa, pero bueno, la idea, lo que te quería decir es que eso, ¿no? Que quien quiera va a disputar o no la presidencia del partido. Hasta el 19 de octubre hay tiempo, o tienen tiempo, para juntar los famosos avales. Acá me dice un amigo de ambos, me dice, sos peronista, ¿qué te hace? Me dice, ríe. ¿A vos? Bueno, sí. Ahí había un audio de mi madre ese día que estábamos hablando con Tinchas Cuba, que mamá me saltaba de alegría, estaba escuchando de Paso los Libres. Bueno, ¡ay, qué lindo, papá querido, hermoso, abrazando un peronista! Mamá. Bueno, esta mamá. Sí. Con razón, es buena la madre. Bueno, pero ella era peronista de Perón y Evita, dijo. Sí, pero y todos son peronistas de Perón. No. Ahí vamos a pelear de nuevo. Pero sí es un movimiento. Los menenistas... Yo le explico... Escúcheme, los menenistas no son peronistas, los dualdistas no son... ¿sí? Bueno, sí, tienen el sentido común de Perón, pero no son. Esa es otra cosa que se le puede preguntar al gobernador, ¿viste? Porque él está peleado con los menes. Los kirchneristas no son peronistas, son kirchneristas. Sí, son todos peronistas. No, bueno, los camporistas no son todos peronistas, maestro. Bueno, sí, pero... el peronismo es un movimiento, me enseñaron a mí los muchachos. Tranquilo. Ahora le vamos a preguntar al doctor Rodolfo Mantillano qué opina. Es un movimiento, hay de todo en la vida del señor. El doctor lo trasvuelta dijo que, por ejemplo, Germán Brayar, su amigo, ¿de qué partido es? Partido Popular, creo que es, ¿no? ¿O qué partido Germán, sí, Partido Popular. ¿Del mismo que hay Benítez? No. El ley es Unión Popular. Unión Popular, bueno, sí, ya ni me acuerdo de que este hombre... ¿Usted lo vio por ahí a Ley? No, si yo no estoy casi. Pero igual, mientras anda acá en la ciudad, usted ya se está pasando más tiempo acá en la ciudad que en otro lado. No, está equivocado. No, vengo los fines de semana. No lo vi. Lo vi, creo que lo vi en un partido de básquet la otra vez. ¿Y estaba donando camisetas o pelotas de fútbol? No.
No. ¿Botines? Lo vi, fue a mirar. ¿Estaba donando botines o la red para el arco? No, eso no vi. ¿Pintura para el vestuario? Ah, también puede ser, ¿por qué no? Pero donó. Ojalá. Sí, un anhelo. Está bueno eso. Sí, pero no lo hacen. Ah, bueno, no sé. No festeje porque no lo hacen. Por eso le estaba preguntando si lo vio. No vi, no. Lo vi la última vez que lo vi en la cancha. No quiere hablar porque seguro tiene publicidad en el básquet con camioneta. No tengo. Escúchame, pero no lo vi. Bueno, volviendo al tema al tema, usted dice que Quintela quiere ser presidente del partido. Es candidato, es precandidato. Y lo que tengo entendido que tiene los avales para ser candidato. Obviamente es muy difícil una elección interna en contra de Cristina. ¿Por qué? Pero bueno, y es muy difícil. Es muy difícil porque se vota en el justicialismo, en la elección, digamos, interna. No es que vos ganás una provincia y tenés electores. Sí. En la provincia de Buenos Aires te ganan. ¿Por qué? Así. Y porque te ganan. Usted dice que, bueno, pero provincia de Buenos Aires no define la presidencia. Y define la elección a presidente, no va a definir la elección a presidente del partido. Bueno, eso es lo que yo muchas veces pienso, que por qué somos el último orejón del tarro, ¿no? Y bueno, antes era diferente porque antes era por electores. Igual tenía mucho peso, pero tenía menos de acuerdo a lo que uno saca cuenta. Pero bueno, el que gane en la provincia de Buenos Aires va a tener grandes chances de ganar la elección presidencial o la elección a presidente de partido en este caso. Sí. Bueno, Massa casi gana en primera vuelta por la elección hecha en la provincia de Buenos Aires. ¿Y sí? Porque nos estamos olvidando que estuvo a nada de ganar en primera vuelta. Donde mejoraba un poquito la provincia de Buenos Aires, ganaba en primera vuelta. Por eso es muy difícil ganarle a los que tienen mucho poder en la provincia de Buenos Aires. Así todo, ningún gobernador creo que fue presidente, ¿no? No me acuerdo de Avellaneda para acá. Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires ganó una elección presidencial. Es rarísimo. Bueno, se presentaron, sí, pero no ganaron. Se presentaron, pero perdieron. Sí. Un montón, ¿eh? Bueno, Cristina nunca se presentó para gobernadora, ¿no? No. No. Y bueno, habrá que ver si ella... Ahí lo que hay que ver es cuál es el objetivo de ser presidente del partido. Y bueno... ¿Para Cristina o para el contador? Según gobernador de La Rioja, según Quintela dice que el objetivo es normalizar todo y que todo funcione como tiene que funcionar. Seguramente, yo no, está bien, pero a lo que voy es que si personalmente lo que buscan es ser presidente del partido y después ser candidato a presidente de la nación, no, bueno, pero solamente ser presidente del partido y ser los que manejen, digamos, la rosca, si querés. Ahí es donde yo no lo veo bien. Si sos presidente del partido, sos presidente del partido. No busques ser presidente del partido para después ser candidato a presidente de la nación. O si no, da un paso al costado, llama a elecciones, que se elija un nuevo presidente y después uno se presenta. Sí. Porque eso está mal, el hecho de llegar a un lugar para pretender ocupar otro. No, está bien. Muchos van a decir, es la ley, se tiene que seguir así. Bueno, pero entonces que agarre y que sea claro, que haga una reunión partidaria y diga, bueno, señores, yo a partir de este momento doy un paso al costado, llamemos a elecciones porque mi intención es que me elijan para ser presidente, para ocupar el cargo de presidente de Está la bien, nación. lo que pasa es que vos siendo presidente, seguramente, yo digo que te posicionás y por ahí puede ser un trampolín y después seguramente cuando vos sos presidente, yo no le dejarás digo... de serlo, pero en el justicialismo no es así porque Alberto Fernández lo nombraron presidente después que fue elegido presidente de la nación, por ejemplo. Bueno, pero para el tema de Alberto Fernández, para mí, no sé. Es como que... No, bueno, pero yo te cuento lo que pasó, digamos, un análisis de lo que pasó. Yo no digo que ni que esté bien ni que esté mal. Yo solamente digo lo que sucede. Es lo que sucedió. Ahora no sé qué sucederá, digamos.
sí entiendo que hay una corriente del justicialismo que se quiere alejar de la cámpora, entre comillas. Ujú. Pero bueno, para eso tenés que ir a interna y tenés que ganarle. Si van todos divididos, van a perder las elecciones. La única chance que tiene el justicialismo de ganar la elección legislativa el año que viene es ir todos juntos. Sí. Y que este hombre siga igual, digamos. Se sigan peleando también entre ellos. El radicalismo, lamentablemente, para los amigos radicales, está teniendo un papel... Sí, bueno, hoy salió unas notas sumamente interesantes, unas notas, así como salió la nota también del el PJ Nacional, dice, Quintela desafía a Cristina, el PJ Nacional en veremos, dice, ¿no? Claro. Y después hay otro que dice cimbronazos radical, el Comité Central definió otra fecha de la interna del valdecismo, salió al cruce. O sea, Valdés últimamente hizo dos actos, la verdad que a mí... Sí, no... Valdés quiere ser el jefe de los radicales en Corrientes, digamos. Bueno, pero no puede. Está muy preocupado por eso, pero en el hospital hay 20 días que no hay traumatólogo. ¿Acá en el hospital? Y sí, 10 días nomás hay traumatólogo. Escúcheme, usted dice 20 días, está equivocado, ¿eh? ¿Por qué? Porque... No, yo tengo una conocida que tuvo un accidente, encima prácticamente se podría decir accidente doméstico. Y iba, o sea, tuvo fractura de rodilla, se quebró la rodilla y la tibia, pero estamos hablando del mes de agosto, ¿eh? Mirá, la misma lesión, sí. Bueno, se quebró la tibia y la rodilla estando de parada nomás, no haciendo nada, no es que se golpeó ni nada. Iba en moto, apoyó el pie y se quebró. La trajeron de urgencia al hospital de acá y de acá la inmovilizaron y la trasladaron de urgencia a Paso de los Libres. ¿Por qué? Porque acá todos los traumatólogos habían renunciado al hospital. No hay traumatólogo en el hospital, pero estamos hablando de que pasa, es una cuestión de que pasa hace meses. En Paso de los Libres lo atendió el doctor Rodrigo Moreno, un amigo, nos criamos juntos con Rodrigo. Rodrigo vive a media cuadra de casa. Bueno, le atendió, le hicieron toda una cirugía, una pequeña cirugía, y de ahí estuvo esperando desde agosto hasta hace una semana atrás una prótesis que por medio de el Ministerio de Salud de la provincia. En el medio de en el entretiempo de casi los 2 meses que estuvo internada en el hospital, el ministro de Salud de Corrientes salió a decir que las prótesis llegaban en cuestiones de 48 horas. Sí, entonces, pasa, pero bueno, están preocupados por lo político y no por la gestión. Bueno, ¿no? sí, es lo que yo decía sobre Gustavo Valdés el otro día. Están peleando, están más preocupados en la interna radical, en el financiamiento, se gastó la otra vuelta no sé cuántos millones en un acto público solamente para salir a retarle, diríamos, para no decir otra palabra, a los diputados que aprobaron el veto de Milei. ¿Entendés? Eso tranquilamente lo podría decir, bueno, señores, hago una conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, de Corrientes, y de ahí expresar su malestar. Entonces vos te ahorrás fácil 12 millones, calcúlele. En vez de todo el montaje ese de sonido, escenario, tarima, juego de luces y demás verdura. Pero no, él organizó todo, se fue, creo. No, le mostraron a él nomás la foto hablando y no mostraron cuántos públicos había, ¿viste? Siempre nunca muestran eso. El retorno, subime. Ahí está. Vio, encima estaba malo. Estaba malo porque no le subían el retorno, ¿no? El retorno, subime. Sí, el retorno. Pero bueno, no, hoy estoy bien de retorno. Yo por lo menos estoy bien. Sí. No, bueno, pero sí, es lo que te digo. Están todos muy preocupados. Todavía falta un año encima para las elecciones. Bueno, pero un año pasa. El mes de octubre se está yendo a
paso agigantado, ¿eh? Sí, no, se fue el 2024. Sí, porque vio agosto, lo que fue agosto y septiembre, no pasaban nunca los días, pero ahora octubre, mire, ya estamos a 12 prácticamente. Ya estamos me estarían sobrando unos días a mí. ¿De qué? De mes, digo. ¿Por qué? Y porque no alcanza. Porque no alcanza. No alcanza no para... es que a algunos les sobra sueldo. A mí me sobra mes. La guitarra alcanza. A mí me sobra mes, día y factura. ¿Quiere alguna? Le paso. Increíble, bueno, pero así nomás estamos. Es lo que yo le Pero pregunto. el momento político es muy interesante. El momento en que estamos atravesando, sí, con lo que respecta a nivel provincial, en realidad, Aldo, estamos atravesando un momento político a nivel local, porque acá los radicales están como bolas sin manija, diríamos. ¿Por qué? Y porque no hay nadie. ¿Cómo no hay nadie? No hay nadie. Usted le llama al intendente y no hay nadie. Está apagado el teléfono del intendente. Y él es el presidente del partido, ¿no? El radicalismo acá no existe, está ausente, o sea, o no quieren saber qué se trata dentro de las reuniones de comité. Yo la otra vuelta estaba por ir a una, pero lo que pasa es que... ¿Ya tienen candidato No, sí, al Nono Solís creo que le van a poner de candidato. O sea, tiraron nombres. Así como el partido, en el Partido Justicialista, hablábamos hoy temprano con el doctor, que todavía está pendiente la llamada con él. En el Partido Justicialista tenemos 4 gobernadores. Cuatro candidatos. Y bueno, lo tenés a Tinch. El primero que lo dijo públicamente acá en la radio fue Germán Brear. Y dijo que él es el único que está preparado políticamente, que ha estudiado para ser gobernador. No sabía que se estudiaba para ser gobernador, pero bueno. Después estuvo Tincho Ascúa, también presente acá en los estudios de Radio Guaraní. Dijo que sí, que él iba a ser candidato. También dijo que el Partido Justicialista se iba a normalizar para el 9 de para el 9 de marzo, pero charlando con el doctor me dijo que eso va para mayo, me dijo, eso va para mayo. Entonces, bueno, ahora habría que ver a quién le creemos, ¿no? Bueno, pero eso después tiempo. Ahora salió Marlene Gauna en Paso de la Patria anunciando que ella va a ser candidata, y después lo tenemos al muchacho de Virasoro. Marlene Gauna es la diputada. Sí, y después lo tenemos al muchacho de Virasoro, que según Martínez Llano dice que no es peronista. Bueno, lo cierto es que no tienen conocimiento a nivel provincial ninguno. ¿Por qué? Porque no lo conoce la gente. Bueno, pero a Tincho no sabe quiénes son. A Tincho Ascúa, sí. Eran libres. No, acá en sur, anda por todos lados, Tincho. Puede ser el más conocido de los 3. Sí. Bueno, Germán solo viene de Curuzú, va de Corriente a Curuzú, de Curuzú a Corriente. Después no sé dónde iré. Tendríamos que preguntarle a Fabre. Sí, no sé, pero no los veo, che. Marlene, sí, no le conoce, no. La verdad que es como hablábamos con el amigo en común que tenemos con usted. Es buena, es una buena candidata, es sangre nueva, puede hacer muchas cosas, puede tener otras ideas, pero el tema es que al momento... hay que caminar mucho, para que te conozcan hay que caminar mucho. Sí. Tiene que recorrer toda la provincia. Quizás a veces es necesario caminar de la mano de algún conocido, ¿viste? Como por ejemplo pasó hoy, tuvo la suerte Valdés, que caminó al lado de Colombia para que lo conozcan. Bueno, en realidad Valdés no tuvo suerte, fue Colombia quien se lo llevó. Igual que acá. Bueno, escúcheme. Bueno, acá también. El intendente saliente, si vamos al caso, tuvo la misma suerte que Valdés. Sí, no, está bien, pero es diferente. No lo conocía nadie. Sí, bueno, pero vos te vas instalando, tenés 2 años. 2 años antes dijo que quería hacer.
Tenés tiempo, digamos. Bueno, pero ahora acá ya nos faltan 2 años, Daniel, ¿eh? Bueno, el año que viene. Pero sí, pero por eso le digo, y no hay candidatos, desde el lado radical no hay candidatos, desde el lado peronista el candidato más firme es Norma Castillo. El candidato a intendente, sí, el candidato a intendente más firme es Norma Castillo. No sé qué van a hacer todas mujeres. Dios quiera. Entonces cambian un poco. Van a ser todas mujeres. Acá, por ejemplo, hay gente del peronismo que prácticamente ya es radical. Como pasó con Pablo Rodríguez, creo, o al revés, ¿no? Como ¿Pero van a ser todas mujeres la candidata o no? Y no sé. La otra vuelta José Cantero tiró un pelotazo al aire, ¿no? Por no decir otra cosa, y dijo que va a ser el candidato a intendente va a ser un abogado y el vice otro abogado. No conoce a nadie. No conoce a nadie, dice. No, salen del centro y no lo conocen. No, sí, obviamente. Bueno, Eduardo Fracalosi tiene intenciones, ¿eh? No sé si lo convocaron o no. Bueno, pero eso sería justicialista. No sé. Sí. No, de parte del justicialismo no sé. No, igual. Y bueno, pero el doctor, el que está a cargo de la Secretaría Legal de la Municipalidad, el doctor Leonardo Martínez, es justicialista y también está resonando ser candidato para la Unión Cívica Radical. Pero bueno, pero Leonardo es un dato que no va al justicialismo, digamos. Ella no es más justicialista. Y bueno, pero si está afiliado. No creo. No creo. Le voy a preguntar. Y pregúntele. Gran pibe, Leonardo. Sí, buenísimo. Todavía estoy esperando a ver si elevó la solicitud que nosotros hicimos por una cuestión de que en el barrio Centenario hicieron una mala maniobra a la obra pública y le quemaron todos los electrodomésticos de una cuadra. Hace más de un mes. Hicimos el reclamo con los vecinos, pero bueno, todavía estamos en veremos. Se queda mudo. Se va a poner lindo esto. Bueno, el tema es que no hay candidato, Aldo Otto. Para mí hay. No, para mí hay. Sí, obviamente hay. Son todas mujeres. Obviamente hay. No, la senadora no va a ser, ¿eh? Ah, no. ¿No? ¿Jugamos? ¿Jugamos? Lo voy a pelar. ¿Jugamos? ¿Cuándo cobra usted? Pelo. ¿Cuándo cobra usted? Pelo. No, mire que tengo más suerte. Tengo más suerte que usted. No. Vamos. Para mí sí. ¿No? ¿Jugamos? Para mí va a ser. No, jugamos, lo estoy desafiando al aire. Y sí, no hay problema, lo que usted quiera. ¿Cuándo cobra usted? ¿Qué fecha? Un asadito, lo que sea. No, le juego su sueldo, le paso mi CBU. Listo, pasámelo. Como te gano, ¿no? No va a ganar. No va a ganar. Ya no va a ser, sí. No va a ser. Para mí son todas mujeres las candidatas. Bueno, desde el lado peronista, Norma. ¿Hay 2 mujeres? ¿Por qué? Porque a mí me dijeron que hay 2 mujeres. Vice y intendente. No sé si es una fórmula, creo que hay 2 mujeres que quieren ser intendentas. Intendente. Hay 2 mujeres que quieren ser intendentes. Bueno, vamos a... Creo que son concejales las 2, ¿no? Escuchá, ¿seguimos en un ratito? Porque está apurado acá Rodolfín. Sí, tiene que vender. Yo de paso pago las cuentas. Bueno, perfecto. Ahí salimos. Un saludo muy particular para José Cantero que nos está escuchando. Bueno, Josecito, usted la otra vuelta tiró el pelotazo al aire, pero no... ¿Cómo anda? ¿Bien? Pero no dijo quién eran los abogados, ¿eh? Gracias a todos nuestros auspiciantes y los comerciantes amigos que estamos... La verdad que nos pasamos hablando toda la mañana y no le damos lugar, bueno, ¿eh?
Bueno, como lo veníamos anunciando anteriormente, había salido el gobernador de La Rioja. Ahora estamos en contacto con el doctor Martínez Llano, Rodolfo Martínez Llano, de acá de la provincia de Corrientes, que está también muy inmerso en lo que es el tema del Partido Justicialista y a ver cómo se soluciona, si teniendo en cuenta que ahora los interventores andan recorriendo varias localidades. Buen día, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Guaraní. ¿Qué estuvo escuchando la entrevista con el gobernador de La Rioja? La verdad es que la tengo, pero todavía no la he escuchado. Uh-huh. Pero a ese respecto, mi posición desde Corrientes, el peronismo de Corrientes, institucionalmente, debe respetar a los que se presenten en la interna nacional. Todavía no está claro. Aparentemente hay 2 anotados, Uh-huh. el caso del gobernador y el caso de la expresidente, y en esto hay que ser absolutamente serios. El Partido Justicialista de Corrientes, como el Partido Justicialista de Jujuy, están intervenidos. Sí. Y lógicamente los interventores no tienen, digamos, la aptitud jurídica como para expresarse en favor de uno y otro. Deben hacer en este aspecto, deben, digamos, conservar la imparcialidad que corresponde y el respeto, porque podrán haber afiliados que estén con unos, que estén con otros, Uh-huh. y ellos no tienen la potestad como para expresar la voluntad del distrito en favor de uno y otro. Y en este aspecto te señalo de que aquel que quiera ser candidato a presidente del Partido Justicialista a nivel nacional debe tener el acompañamiento de por lo menos 5 distritos, o sea, 5 partidos del orden provincial Uh-huh. deben avalar la lista. Por eso te decía que yo le he dado un fuerte tirón de orejas en este sentido a los interventores de Corrientes, Uh-huh. porque ellos no pueden pronunciarse en favor de uno ni de otro, porque estarían faltando o pasando por arriba de la voluntad de los peronistas de Corrientes, que yo advierto que mayoritariamente tienen preferencias que son lógicas, Uh-huh. en el caso de la expresidente Cristina Kirchner, pero habrá otros que podrán tener una posición distinta. Yo en lo personal, en lo que a mí respecta, yo prefiero no opinar en un sentido o en otro, porque pretendo algo lógico, que es que todas las vertientes del PJ Nacional nos apoyen a los correntinos, a los peronistas de Corrientes, en esta tarea de recuperar el gobierno nacional el año que viene. Entonces Uh-huh. me parece que no es inteligente el hecho de que mientras no ordenemos la casa, salgamos a comprar disputas ajenas. Uh-huh. Eso lo podemos hacer una vez que estamos consolidados en la provincia de Corrientes. Y por eso repito, el fuerte tirón de orejas que le he dado a los 2 interventores, para que sepan medir sus responsabilidades en función de juego limpio y reglas claras, que es lo que estamos reclamando, y en lo cual aún no nos hemos puesto de acuerdo con los interventores. Más allá del excelente trato que en lo personal tengo de respeto y de diálogo, digamos, frecuente Uh-huh. con la interventora, la senadora Teresa García, pero en esto yo dije desde el primer día, vamos a acompañar, pero con el cuchillo en la panza, porque no somos ingenuos después de 5 años de fracasos de sucesivos interventores. Es lo que yo en su oportunidad durante la semana lo dije también, no sé si por ahí los interventores tuvieron la oportunidad de escuchar o no, pero es como yo le dije, los interventores tienen que tener el mismo desempeño que tiene un juez, tienen que ser neutrales, no pueden emitir opiniones ni tampoco llevar a todos los compañeros del Partido Justicialista a la intención que ellos tengan, ¿no? Cuando usted hace referencia al tirón de oreja que le pegó por el tema de que... Ayer, por ejemplo, yo estaba leyendo una nota de un chico que escribe, un periodista de apellido Arquero,
y él ya decía que era contundente el apoyo del PJ correntino hacia la postura de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, eso es el periodismo militante, que tampoco, así como decís lo de los jueces, los periodistas deben entender de que son la caja de resonancia de opiniones distintas. Entonces, cualquier medio, sea radial, sea escrito, debe permitir que se expresen y que después sea el público oyente el que forme su propia opinión. Y en este caso, el periodista que vos mencionás es un periodista militante que no le hace bien ni al partido ni a la opinión pública en general. En este aspecto, repito, los interventores se vienen equivocando. Y cada vez que se equivocan yo les señalo y le advierto que pueden hacer lo que quieran, pero también es cierto que no juegan solos. Claro. En este aspecto los peronistas de Corrientes debemos ser celosos defensores de la autonomía del peronismo de Corrientes. Es decir, estamos cansados de interventores que están manejados de Buenos Aires y que al momento de las decisiones terminan haciendo cualquier cosa. Bueno, en eso yo quiero señalar muy claramente de que no nos vamos a doblar en esto, en el sentido de hacer respetar al PJ de Corrientes, porque esta interna, así como viene, es una interna a lo chamamé, poco seria hasta ahora. Por eso es que yo señalo también muy claramente que no pensemos tanto en la fecha de las elecciones internas. La fecha de las elecciones internas deben darse cuando estén sobre las cartas, sobre la mesa, reglas de juego claras, que hasta el momento esta intervención viene jugando al gallito ciego, creyendo que acá todavía, digamos, estamos con plumas, es decir, nos está tomando de alguna forma el pelo. Y esto en el buen sentido de la palabra, porque se lo digo a la interventora. Todo lo que no nos pongamos de acuerdo, y bueno, en definitiva son los jueces los que interpretan las leyes. Claro. Y en este aspecto, nuestra carta orgánica es la ley para las partes. O sea, los peronistas de Corrientes debemos someternos a lo que dice la carta orgánica del partido. Los interventores en este sentido son esclavos en este aspecto de las normas que rigen el funcionamiento del Partido Justicialista de Corrientes. Bueno, pero Por eso es un disparate la carta orgánica que creyeron o que quieren imponer, una carta orgánica que va en desmedro de los correntinos, que habilita que un radical sea candidato a gobernador, por ejemplo. Esto es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque una provincia, como un partido que está intervenido, hace que el interventor tenga la función de normalizar. Acá a nadie se le va a ocurrir que un interventor de los muchos interventores federales que tuvimos en Corrientes, que fueron 17, venga a la provincia y modifique la constitución de la provincia antes de la elección de gobernador. Y en este aspecto acá lo que se ha hecho es modificar la carta orgánica en aspectos fundamentales, estructurales, que realmente hacen de que estemos un poco trabados en este proceso electoral y sujetos a lo que puedan decir o definir en su momento las distintas instancias judiciales. Bueno, convengamos que hoy hablando con el gobernador de La Rioja, él decía que no es que o sea, no está bien que vengan desde que la provincia de Buenos Aires es la única que tiene la autoridad para mandar interventores, que eso no está bien. Los interventores tendrían que ser de provincias vecinas que están más empapados en la situación de lo que pasa, ¿no? Bueno, mirá, a esta altura, después de 5 años de intervención del Partido Justicialista, yo tengo en claro de que ningún interventor político puede de alguna manera encaminar un proceso electoral serio. ¿Por qué? Porque sea de provincias vecinas, sean de la capital federal o donde sean,
terminan respondiendo a terminales nacionales. Y nosotros hemos visto lo que han sido, digamos, interventores de provincias vecinas, el caso de Sotelo del Chaco, el caso de Formosa y demás. Se lo dije al gobernador el tema de que tuvimos interventores de provincias vecinas que tampoco dieron resultados. Bueno, yo te quiero aclarar y le quiero aclarar a la audiencia que nuestra Carta Orgánica Nacional es sabia, porque contempla una norma que dice muy claramente que ningún interventor, ninguna intervención partidaria puede durar más de un año. Es decir, que esto está hecho en resguardo justamente de esas intervenciones que se prolongan en el tiempo. ¿Por qué? Porque todos los distritos del Partido Justicialista del país ven con preocupación la posibilidad de ser intervenidos. Entonces se pone una cláusula de límite temporal justamente para evitar de que si se llega al extremo de una intervención, esa intervención no se prolongue en el tiempo. Y por eso es que a esta altura resulta lógico que ya los peronistas de Corrientes miremos con preocupación, sin ingenuidad, la posibilidad de que sigamos dándole cheques en blanco a interventores de otro lado que en este caso están haciendo un desastre nuevamente en Corrientes. Bueno, pero por lo que usted acaba de explicar de la Carta Orgánica Nacional, se ve que los interventores que están ocupando un cargo ahora no están al tanto de la Carta Orgánica. Bueno, pero no sé si están, yo les advertí y el partido en el orden nacional está advertido y hay una cuestión que la debe resolver en este sentido la jueza electoral con competencia en esta cuestión, que es la doctora María Servini. Ella está al tanto, debe pronunciarse primero ella, después la Cámara Electoral y eventualmente, habiendo caso federal como en este caso, la revisión que pueda tener la Corte. Esto en resguardo justamente de que nuestro primer desafío como peronismo de Corrientes es que la lista 2 esté en el cuarto oscuro en las elecciones de septiembre. Unas elecciones en las que tenemos las máximas posibilidades de ganar si nos organizamos, si tenemos vocación de poder y si logramos que una intervención seria lleve adelante un proceso electoral ordenado que conduzca a la unificación del partido. Doctor, y usted dice que ahora por ejemplo, los interventores están haciendo una recorrida a nivel provincial, departamental. Ahora estarán, no sé si andan por Jofre o están en Mercedes. Después pasan por acá la localidad de Solari. Después vienen para Curuzucuatiá, ya anunciaron que van a estar a las 8 de la noche, 20 horas en el Centro de Empleado de Comercio. 20:30. Yo también en esto le he dado un tirón de orejas, un tirón de orejas fuerte, porque no me gusta que se estén moviendo en la provincia en función al acompañamiento a uno u otro dirigente. Ellos deben dejar que los peronistas de Curuzucuatiá, como los de San Roque, como los de Saladas, los de Libre, se organicen libremente en cada localidad. Por eso te decía, así como dije antes que no me gusta que el orden nacional se meta en la provincia, también los peronistas de Curuzucuatiá deben ser celosos para que las internas provinciales no se trasladen al ámbito de Curuzucuatiá y que los curuzucuateños puedan, los distintos sectores del peronismo curuzucuateño, poder acordar en el departamento libremente sus candidatos, sus congresales, sus concejales y demás. Y para eso yo propuse la conveniencia de desdoblar las elecciones, o sea que primero se voten en los 74 pueblos de la provincia, se elijan los congresales, las autoridades locales y después se elija recién las autoridades del Consejo Provincial, no con el concepto de línea interna que divide de arriba hacia abajo, sino con el concepto de lista. Nuestro desafío es fortalecer y darle potencia
a cada una de las autoridades del partido en cada localidad. Y eso lo vamos a lograr si fortalecemos y si hacemos la conformación de la estructura del poder del Partido Justicialista de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Porque en este sentido a mí me parece disparatado que salgan algunos a proponerse como candidatos a gobernador en este momento. Convengamos que hay 4 ya. Bueno, pero te digo que no es serio esto, porque eso divide de arriba hacia abajo y nosotros tenemos que tratar de darle fuerza de abajo hacia arriba. Y cuando esté organizado, bueno, ahí podrán haber varios candidatos, pero con aquellos que tengan condiciones objetivas para pelear por el premio mayor, porque hay algunos que salen a proponerse como candidatos a gobernador y andan ofreciéndose como candidatos a vicegobernador de un radical. Esto me parece que es triste. Eso no tenía conocimiento, doctor. La verdad que bueno, sí tenía conocimiento de dos de los que se propusieron como candidatos, estuvieron acá presentes y lo dijeron al aire. Ahora me entero que un tercero femenino, que es Marlene Gauna, hizo su propuesta en Paso de la Patria, y también me enteré por el lado de Virasoro que el intendente de Virasoro también está en la carrera, o sea, dijo que iba a estar en la carrera. Bueno, pero en la carrera con esta carta orgánica se da la paradoja de que podemos tener un candidato importado incluso, porque claramente ellos pusieron un artículo que dice que el candidato a gobernador puede ser afiliado a otro partido, y esto no es lo mismo que lo que había antes de los candidatos extrapartidarios. Los candidatos extrapartidarios son los que pertenecen a otra fuerza política, pero en el marco de una alianza electoral. De una alianza electoral forman parte de un mismo esquema, pero no es lo que dice esta carta orgánica que impusieron la intervención, que está discutida judicialmente y que deberá resolver en definitiva la justicia si es válida o no el hecho de que se hayan extralimitado en sus funciones y hayan impuesto una carta orgánica en el que ponemos el partido al mejor postor. Esto es lamentable. Como es lamentable el hecho, y esto tienen que saber los peronistas de Curuzú y de toda la provincia, que nuestros congresales son cartón pintado, es decir, que la carta orgánica que aprobó esta gente, estos dos interventores, permite que la mesa del Consejo Provincial, aún con 7 miembros, apruebe las alianzas, corra a los candidatos que se eligieron en la interna y meta por la ventana a gente de otro partido. Esto el Congreso lo ve de afuera, es decir, ¿por qué? Porque no requiere la aprobación previa a la elección, sino dice ad referéndum, pero ese ad referéndum se puede dar después de la elección con el hecho consumado. Estas son las cosas graves que yo digo que no hablemos de fecha de elecciones internas. Por eso es que aquellos que piensan que el 9 de marzo se va a votar, bueno, que se olviden, que se olviden en este sentido, porque hay muchos cabos sueltos. Martín Ascúa dijo que el 9 de marzo el Partido Justicialista va a tener su presidente y va a estar el organigrama funcionando a la perfección. Y hay muchos que hablan sin saber. Hay muchos que hablan sin saber porque materialmente es imposible que esto sea así como decís, además que es poco lógico que si el radicalismo va a votar el 18 de mayo en Corrientes, nosotros estemos jugando, repito, con cartas tapadas, es decir, para definir una estrategia uno tiene que ver que todo tiene que ver con todo, entonces uno tiene que saber cómo termina este pleito radical. Bueno. Esto es lógico que votemos después que sepamos de qué lado cae la taba, en este caso en el partido del gobierno. Lo que nosotros estábamos hablando hoy con el gobernador de La Rioja es que estamos atravesando nación, o sea, yo le decía a él, estamos atravesando un momento político en cuanto a interna bastante complicado comenzamos de acá, desde la parte del municipio,
en Corrientes a nivel provincial y a nivel nacional, porque los radicales también están pasando una interna bastante áspera y no tienen decidido nada todavía. Bueno, esto es producto de una crisis que se vive en el país desde hace más de 2 décadas, en que los partidos no funcionan como tales. No es cuestión solamente del justicialismo de Corrientes. Claro. El PJ Nacional es un desorden desde hace 2 décadas. No hay conducción política representativa y legitimada que ordene al partido. Entonces nosotros los peronistas de Corrientes sufrimos la consecuencia de la falta de una cabeza nacional en la conducción política del partido. Y esto hace, por ejemplo, que a la vista de todos, el PJ de Córdoba haga la suya. Y nadie piensa en intervenir porque nadie se anima a intervenir Córdoba. Bueno, Córdoba es una provincia bastante fuerte y son muy temperamentales, ¿no? No se quedan ahí. No es como... Son localistas. Nosotros acá lo que tenemos que tener presente, que en su momento cuando le tuvimos que decir que no a quien tenía el máximo poder, que era Carlos Menem, bueno, le dijimos que no y no permitimos y nos terminaron interviniendo el partido y nos quisieron imponer la fórmula Tato menemista en el 2001 y bueno, le doblamos el brazo porque es la voluntad de lucha la que debe existir y subsistir. Nosotros en este aspecto, los peronistas de Corrientes, tenemos que evocar la figura de Eva Perón como ejemplo justamente de lucha militante y de saber resistir cuando hay que resistir con argumentos lógicos que hacen a defender justamente la posibilidad de que los peronistas de Corrientes jueguen por el premio mayor y que no vayan a los premios o que estén digitados por el dedo de Buenos Aires. Sí. Doctor, le hago dos preguntas le quiero hacer. No sé si usted está apurado o no para cerrar. No estoy apurado porque en la medida en que yo puedo transmitir, yo no soy el dueño de la verdad, pero atrás mío hay una trayectoria en la que a todos los cargos que llegué dentro del partido y por el partido. Y yo fui el que recuperó para el peronismo después de mucho tiempo la presidencia de la Cámara de Diputados cuando el peronismo venía de sufrir la peor derrota frente a Tato con el 72% de los votos. Y desde la presidencia, en 6 meses pusimos un gobierno peronista en Corrientes, a pesar de que Carlos Menem no simpatizaba con esa posibilidad y que incluso después, estando preso Tato, quiso que sea el candidato y no pudo ser, justamente porque había un peronismo bien plantado en Corrientes. Sí. Bueno, es lo que yo le decía al gobernador de La Rioja, o sea, tanto él como usted tienen una trayectoria dentro del PJ que nadie la puede discutir. Él me decía, no es así, nosotros simplemente estamos... Pero no es, o sea, son ustedes, tanto Quintela como Rodolfo Martínez Llano, los que verdaderamente tienen la trayectoria como para hoy en día explicarle a los que vienen cómo ser los interventores, esto que por lo que veo no están en conocimiento total de la Carta Orgánica, salen a hacer... apoyan a ciertos candidatos y a otros no, tendrían que ser neutrales. Ahora, la pregunta que yo le quería hacer era, ¿cómo ve usted Cristina Fernández, presidente del PJ Nacional? Y la segunda pregunta es, ¿por qué interventores para solucionar el Partido Justicialista? No se puede, o sea, ¿nunca se pudo hacer desde adentro que surja la solución? Bueno, respecto del tema de Cristina, yo prefiero no opinar. Te lo he dicho al principio, serán los afiliados. Si es que yo hace 2, 3, 4 semanas dije que no va a haber interna nacional el 17 de noviembre. Yo estoy convencido de que esto va a ser así, es decir, que no se va a llegar en este marco de que no hay un consenso para la elección, no hay posibilidades de que lleguemos a una elección interna. O sea que creo que la interna va a caer. Recién me decía... No me gusta ni calificar ni descalificar a nadie porque yo soy solamente un afiliado más.
Y con Quintela, como decía, yo fui compañero de banco con Quintela y en el mismo periodo la teníamos a Cristina en el bloque, lo teníamos a muchos, digamos, dirigentes muy conocidos como Carlos Soria, Humberto Rollero, Pichetto, Urtubey, es decir, éramos muchos dirigentes que teníamos una opinión sobre la situación de momento. En ese momento yo recuerdo que uno de los proyectos que presenté fue postergar las elecciones en Corrientes, que no se hagan en el 2001 sino en el 2003, y en ese momento ese proyecto no tuvo andamiento por la oposición de Cristina y de otros diputados. Y el tiempo me dio la razón, porque si hubiéramos votado en el 2003, hubiéramos votado ya con lo que se venía, que era el gobierno de Duhalde. El gobierno de Duhalde comenzó a gestarse en el 2001, cuando Ramón Puerta fue elegido presidente provisional del Senado. Nosotros no tuvimos estrategia en ese momento como para demorar la elección y posibilitar de que en el 2003 podamos jugar por la gobernación con condiciones objetivas dadas. O sea, te vuelvo a decir, el tema de Cristina, yo prefiero no opinar, lo respeto tanto a Quintela como a Cristina en sus aspiraciones, y me parece de muy mal gusto lo que han hecho los interventores de comprometer la opinión del peronismo de Corrientes en su conjunto. Es una falta de respeto que usen el sello del partido de Corrientes para apoyar a uno o otro candidato. Sí. Y repito, en esta disputa con la intervención, que para mí en verdad es chico pleito, porque digamos pero no lo considero con envergadura, porque digamos nos ha tocado peleas más difíciles, pero el tema es que tenemos que tratar de preservar la lista 2, es decir, que en los tiempos de la justicia no son los de la política, esto hay que tenerlos en claro, y tenemos que tratar de llegar a consensos dentro del marco del libre juego dentro del peronismo de Corrientes, cosa que es difícil porque hay compañeros que no tienen vocación de poder, que cualquier colectivo les viene bien con tal de llegar, que un día están con uno, otro día están con otro. Lo hemos visto en este caso con compañeros que hoy ya no están, el caso de Fabián Ríos, que fue candidato con los radicales, con el Partido Nuevo, después terminó siendo con el PJ, haciendo la peor elección en la última elección justamente, y por eso a mí no me preocupa que hayan muchos candidatos en el partido. Lo importante es que hayan y que todos compitan. Lo malo es cuando uno se queda sin candidatos, que es lo que pasó la última vez, y terminamos con Ríos, que repitió la elección pésima del 19% que sacamos en el 2019 y en el 2021. Bueno, volviendo a lo que usted decía, de buscar el consenso dentro del Partido Justicialista, yo opino igual que usted. La verdad que me encantaría que haya un consenso dentro de los partidos, que hay que generalizar, porque recuerde que tanto el Partido Justicialista como el Partido Radical están con ese problema en la interna. No veo bien lo que, desde mi punto de vista, desde el punto que yo lo observo, yo no veo bien que la justicia intervenga para las decisiones que se deben tomar dentro del partido. Le explico por qué no veo bien, porque es algo que se impone. La justicia impone. Más allá de lo que decida, le impone, entonces siempre va a haber gente que va a estar en disconformidad con lo que impone la justicia, o con lo que decida. Cuando la justicia actúa es porque las partes, es como cuando se quejan de la corte. La corte solamente actúa cuando las partes van a golpear la puerta, como antes eran la puerta de los cuarteles. Es decir, la justicia no es que actúa por sí, sino porque se agotan los mecanismos de consenso. Y para el consenso es algo fundamental, algo muy importante, que nosotros lo tuvimos mucho tiempo en Corrientes, cuando teníamos esa vieja práctica que parecía que debía cambiar, que era la de los congresos partidarios. Los congresos permitían que uno pueda,
buscar el consenso, discutir con interlocutores calificados, es decir, que sepamos en cada pueblo quién manda en términos electorales. Por eso yo privilegio la fortaleza de abajo hacia arriba. Sí. Si nosotros tuviésemos los congresales de Curuzú, los congresales de Mercedes, de Goya, de Sauce, bueno, ahí sí podés hablar de consenso, y el consenso se da institucionalmente en el marco del funcionamiento de un Congreso en que muchas veces se ganaba o se perdía por un voto. Sí. Y así fue que surgió, por ejemplo, el candidato de Sauce, el diputado Pucheta. Bueno, se juntaron varios departamentos y lograron imponerle a Julio Romero el nombre de un candidato. Y esto es el consenso. Cuando ese consenso se busca en una pieza o algo más grande, como era el ámbito del cuarto piso del diario Época, en que los congresales eran los que establecían el consenso. Lo que es malo es cuando el interventor se junta con 4 o 5 y que de Buenos Aires levantan el teléfono y dicen no, ese candidato no, este candidato, y en definitiva terminamos con el dedo o con el consenso entre 4 o 5, y bueno, los representantes de los distintos departamentos son cartón pintado. Sí. Es lo que está pasando ahora. Por eso yo invito a los peronistas de Curuzucuatía que esta noche estén con la compañera Teresa García, que es una excelente compañera, una gran amiga, bueno, y que sepan plantear las cosas así tal cual son. Es decir, que en este aspecto, repito, nadie es dueño de la verdad. Hay que escuchar y sobre todo hacerse escuchar. Sí. Es decir, que los interventores sepan que los peronistas de Curuzucuatía merecen respeto y deben hacer oír su voz respecto de lo que piensan y lo que crean que debe ser. A mi criterio deben votar primero los peronistas de Curuzú, de Mercedes, de Goya, conformar el Congreso del partido, y en una segunda instancia, ya con un concepto de lista, no de línea, se elijan si hay 2 o 3 candidatos a gobernador, si hay 2 o 3 candidatos para el Consejo Provincial, se elijan. Ahí se ejerce la opción, pero ya sobre, digamos, con interlocutores calificados. Yo quiero jerarquizar al Consejo Provincial del partido, jerarquizar a los congresales para que no sean los que vayan a levantar la mano, y bueno, esto es el proceso que debe darse. Sí. Yo recuerdo también, volviendo al pasado, alguna vez que el Día del Amigo Colombi compartió un mate en la Costanera con Fabián Ríos, que lo convenció de votar antes en Capital que en la provincia, cosa que nos llevó a la derrota después con Camau. Recuerdo que hicimos una movida a nivel provincial para convocar a un congreso en Goya, y que ese congreso le dijo que no al acuerdo que habían hecho para permitir la reelección de Ricardo Colombi. Eso es el valor del Congreso. Eso es lo que los congresales y los peronistas de Curuzucuatía deben tratar, de que los que sean congresales realmente ejerzan el poder. Acá me mandan un mensaje, me dicen, esos fueron los mates de la discordia, me dicen. Bueno, sí. Tenemos que asumir de que seguramente nos hemos equivocado algunos en mayor o menor medida en el pasado, pero de lo que se trata es de hacer las cosas distintas si queremos resultados distintos, en un marco de absoluta sinceridad y admitiendo de que debemos jugar por el premio mayor y no hacer lo que hace alguno que quiere ser hoy candidato a gobernador y que en los hechos está buscando ser candidato a vicegobernador de un radical. No se puede saber quién es ese, doctor. No le vamos a comprometer a nadie al aire. Porque además yo veo que el voto peronista, la lista 2, es importante, la boleta de la lista 2, cosa que no es lo mismo con la lista 3. Es decir, el hecho que el Partido Radical nunca existió en términos electorales. O sea, existe porque tiene aliados y tiene la estructura y la caja del gobierno provincial. Pero la lista 3 como lista
no tiene el poder que tiene la lista 2, en que aún en las peores elecciones saca casi el 20% de los votos. Y nosotros acá con el 25% estamos en la segunda vuelta. O sea que ni siquiera necesitamos pensar en regalar bancas como se han regalado en las varias últimas elecciones, sino que tenemos que hacer una alianza puertas adentro del partido justicialista. O sea, fortalecer al partido, sin pensar en aquellos aliados que en definitiva pescan de la misma pecera y nos están revolviendo de alguna manera nuestro propio electorado. Así pasó con Cantero, así pasó con otros aliados que agarraron candidaturas y después juegan en la legislatura en función de sus nuevos intereses. A favor de otro, o sea, no responden a quien le dio la oportunidad. Es claro, por eso te digo, eso debe ser marca líquida del partido, senadores y diputados, porque hemos llegado ahora a tener 3 entre los 15 senadores, es decir, hemos caído de manera espantosa. La verdad que habría que, al menos si no estamos preparados partidariamente, bueno, yo estoy haciendo mal porque estoy hablando en primera persona, bueno, si el Partido Justicialista no está preparado, o sea, dentro de su parte organizativa como para presentar a un gobernador, pero que sí estén preparados como para empezar a ganar bancas legislativas, o sea, porque no sirve. ¿No sirve tampoco? Hay que pelear, sí, lógicamente que es fundamental, pero porque uno con las bancas eso debe hacerse desde la cabeza del gobierno. Eso es lo que tienen que entender los intendentes, los pocos intendentes que le quedan al PJ, que son 6. Van a perder todos si no se organiza y se fortalece el partido, porque los intendentes se votan en la primera vuelta. Claro. Es decir, que si nosotros no tenemos un partido organizado y una oferta electoral potente, y bueno, el efecto arrastre de la boleta va a ser que así como en su momento en el 2013 y el 2017 el efecto arrastre hizo que tengamos muchas intendencias, va a ocurrir lo que ocurrió después. Es decir, las elecciones del 2021 nos mandaron para abajo. Es decir, que en ese sentido los intendentes tienen que ser un poco más inteligentes, en el sentido de que debe fortalecerse al partido y a la oferta electoral a gobernador. Y teniendo una buena oferta, vamos a tener muchos intendentes, muchos diputados y muchos senadores, todos los cuales se eligen en la primera vuelta electoral. Sí. Bueno, hablando de intendente, o sea, no sé qué opinión usted tiene acerca de en Santa Lucía. En Santa Lucía cada 2 por 3 se están reuniendo, pero no sé si están alineados a lo que a la normalización del PJ. Mira, yo te voy a repetir respecto de Santa Lucía, lo que Curuzucuatiá y todo. A mí no me gusta desde el marco provincial expresar opiniones que lo deben expresar la gente de Curuzú o de Santa Lucía. Yo conozco más que nadie la realidad en todos y cada uno de los lugares, y eso me ha llevado a la idea de que debemos dejar el concepto de línea interna, el concepto de dividir de arriba hacia abajo, de poner primero la candidatura a presidente del partido a gobernador. No, primero fortalezcamos, porque el resultado de la provincia es la suma de los 74 pueblos, y tenemos que tener presente que hubo localidades como Capital, como Goya o Mercedes, que en la elección esta de Fabián Ríos sacamos el 4% de los votos. Entonces, evidentemente que si nosotros no tenemos bien fortalecido al partido en las distintas localidades, después el resultado no puede ser bueno, por lógica. Es decir que, repito, los interventores creo que ya deben pensar en dar un paso al costado para permitir de que el partido se organice con reglas de juego claras que no han sabido otorgar en este tiempo y que han hecho de que aún hoy no estemos de acuerdo. Por eso la fecha del 9 de marzo está absolutamente en el aire. Sí. Doctor, otra pregunta, que en realidad una opinión más que nada, ¿no? Hoy en día los candidatos no recorren la provincia, y eso no le juega a favor a nadie. Mira, a mí me pasan invitando de distintas localidades
Bueno, usted, Siempre en su oportunidad recorrió ese colegio, todos los parajes. Y... Bueno, la experiencia me indica de que uno tiene que llegar a un pueblo cuando el pueblo está organizado. No tiene que ser factor de división, sino acompañar la unidad que los peronistas de Curuzucuatiá, si se juntaron, se pusieron de acuerdo, eligieron a fulano tal como candidato a intendente, a presidente del partido y demás. Uno debe estar en eso, pero no ir a dividir en cada pueblo y donde ya tienen un candidato, hacerle una paralela. Este es el mal concepto de línea interna que hay que tratar de desterrar. Voy a ir a Curuzucuatiá en estos días seguramente, pero para conversar con todos los que estén, responder a las preguntas y expresar mi opinión, que repito, puede no ser la válida, pero los compañeros tendrán la posibilidad de analizar. Creo que no en la tarea de juntar gente en dirección a un objetivo determinado, sino tratar de clarificar y apoyar esto, que es que los pueblos se organicen y que después que estén organizados vayamos en la segunda etapa. Es decir, yo hablé siempre de una interna desdoblada, en la que primero tengamos una base electoral fuerte en los 74 municipios y después compitan los que quieran competir por los cargos que quieran competir, pero que no trasladen las peleas a los distintos pueblos. Es lo mismo que predico a nivel nacional. Yo lógicamente tengo mi opinión, que no la quiero expresar respecto a esta situación, porque creo que el PJ nacional hoy debe abrir las puertas. Esta interna es una interna muy acotada, es decir, que hay mucha gente, muchos peronistas que están por fuera de la orgánica partidaria. Creo que esto no es bueno, por eso tenemos que volver al concepto, quizás no tanto del partido, sino entender de que el movimiento nacional justicialista nació al influjo de esa gran militante que fue a Perón en el 45, pero como expresión del sentimiento de un pueblo que de alguna manera marcaba un camino distinto. Y hoy frente a esto que es, digamos, las políticas, el gobierno de Milei, nosotros creo que tenemos que tener una respuesta muy clara, pero también muy seria y muy positiva, porque también tenemos que asumir que hemos perdido el gobierno por nuestra propia responsabilidad. Algunas cosas no hicimos bien, como también es cierto que algunas cosas este gobierno está haciendo bien. O sea, tampoco nos tenemos que irnos a los extremos. Claro. Es como yo le decía la otra vuelta a Martín Ascúa, le dice, o sea, uno tiene que hacer un mea culpa y después de ahí recién salir para el frente, ¿no? Corregir lo que hizo mal y impulsar a hacer las cosas bien. Y admitir que nos hemos equivocado, es decir, este último gobierno de Massa, de Massa candidato, realmente fue un desastre, con el plan platita, con la máquina de imprimir, esto de que teníamos 3 referentes que no se ponían de acuerdo, parecían los 3 chiflados, es decir, esto tenemos que asumirlo de cara a la sociedad, nos hemos equivocado y por eso es que ha ganado Milei. Si queremos recuperar el gobierno, y hagamos las cosas de manera más sensata, volviendo a las banderas de Perón y de Perón. Creo que de ahí está, de alguna forma, el mensaje que nosotros tenemos que saber transmitir. A mí esto por ahí de sectorizar, me parece que no es bueno, que kirchnerismo, que antikirchnerismo. Yo siempre he dicho, no he sido nunca kirchnerista, pero tampoco antikirchnerista. Creo que esa división no ayuda ni contribuye a lo que debe ser un mensaje. Y también entender que las elecciones se ganan o se pierden en la provincia de Corrientes, por eso la definición del discurso del peronismo de Corrientes debe estar apuntado a los problemas y al sentir del correntino como tal. Muchas veces que no vemos, porque vemos nuestros 3 diputados nacionales, por ejemplo, ahora fueron alegremente a votar en contra de la boleta única, cuando nosotros venimos en Corrientes desde hace años sosteniendo la necesidad de terminar con la boleta de papel que aquí, que allá. Resulta que van a Buenos Aires y son robots, o sea, no sé qué es lo que hacen,
no entienden que ellos son representantes del peronismo de Corrientes y del pueblo de la provincia de Corrientes. Y esto se ha dado con muchas otras cosas, con muchas otras decisiones. Bueno, en otra oportunidad vamos a charlar bien el tema de la boleta única, ¿no? Vamos a decir la otra semana o cuando te ande por acá, porque mucha gente no entiende todavía cómo funciona o cómo es el tema de la boleta única. Sí escuchan, pero no entienden. O sea que, para terminar con los feudos, sí, para terminar con el feudo de los radicales de Corrientes, con el feudo de Formosa, con el feudo de Misiones, todos esos feudos, creo que la boleta única le da transparencia al sentido del voto del ciudadano. Así es. Bueno, doctor, creo que nos hemos pasado ya bastante. La verdad que es muy interesante la charla con usted. Pero, como diría normalmente cualquiera que conduce la radio, esos los tiempos en radio son tiranos, ¿no? Bueno, yo te felicito porque finalmente, después de mucho tiempo, es como que asumiste que tener el micrófono es algo muy importante en el manejo de la radio. Creo que eso se da dando con el tiempo, de ir tomando experiencia, de viendo la forma de encarar los reportajes, pero es fundamental justamente, y además estar informado, porque sobre todo en Corrientes hay muchas cosas que suceden bajo las alfombras y tras las cortinas, y el manejo de la información es fundamental porque todo tiene que ver con todo. Sí. Por eso es que es tonto, es bruto, es torpe esto de ir a una elección hacia las corridas con una fecha determinada, sabiendo de que hay muchas cartas que están tapadas y que tenemos que primero ver cómo se revuelca el chancho para matarlo. Bueno, muchas gracias y un cordial saludo para toda la audiencia de los amigos de la intervención que vienen, que sepan que acá hay un peronismo de Corrientes dispuesto a resistir. Gracias, doctor. Gracias por la comunicación. Gracias. Y estamos en contacto en cualquier momento. ¿Usted Gracias, un abrazo. ¿Usted anda cerca o anda lejos? Ando cerca. Cerca. Yo digo que siempre no estoy ni cerca ni lejos, pero estoy informado y sé cuándo hay que hablar y sé cuándo hay que callar. Pero uno tiene que estar atento y sobre todo nuestros, en el buen sentido de la palabra, adversarios deben saber que estamos siempre con la lanza en la mano. Así es. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Pero después la gente que me conoce particularmente, de la zona rural y de acá de la ciudad, me pregunta por qué yo hablo tanto, ¿no? Ahí está mi referente. Mi referente de hablar, obviamente, porque ahora van a salir a decir que yo soy peronista, que esto, que lo otro. En realidad no. Aunque mamá diga lo contrario. Bueno, espero que después de esta charla muy instructiva, ¿no? En este día feriado donde todos están en sus casas, capaz que a algunos les gusta el tema político, a otros no. José Cantero nos estaba escuchando atentamente, o sea que ya va a sacar su análisis. No sé qué está haciendo, si está haciendo radio virtual o solo cable. Anda medio... ¿Cómo anda? ¿Bien? Anda medio light el hombre, Pero no se olvide, José Cantero, que estamos a meses de las elecciones. Yo ya empecé a contar las elecciones a partir del 1 de octubre. Caray, octubre, bueno, muchachos, hay que arremangarse y empezar a gestionar y hacer un montón de cosas. Hay que organizarse, dijo tanto Quintela como Martinelliano, hay que organizarse. Lo que no me respondió el doctor Martinelliano fue si es necesario siempre para organizar el partido la intervención de gente de afuera. O sea, ¿por qué no desde adentro no pueden crear una intervención? O sea, le vamos a preguntar a Leandro Páez, que también estuvo atento a la charla que tuvimos hoy a la mañana. Él es conocedor, la verdad que es bastante
conocedor de lo que es el Partido Justicialista. Entonces, le vamos a preguntar, también queremos tener su opinión o la de Norma Castillo, si se puede arreglar el partido sin recurrir a los interventores. O si la solicitud de interventores la hace el mismo partido ante su desorden, ¿no? Yo pienso que si nos organizamos, como dice el refrán, bueno, salimos adelante. Otra cosa está también, hay que charlar con el Partido Radical, porque la verdad que el Partido Radical hoy en día brilla por su ausencia, más allá de que sean oficialistas, estén al gobierno y todo lo demás. Pero no podemos dar con nadie del Partido Radical, Yo incansable de veces le llamé al señor intendente, le mandé mensaje. Después está la senadora Verónica Espíndola, tampoco pudimos hablar con ella. Después, bueno, capaz que tengamos más suerte con el secretario de gobierno. ¿Qué dice usted? El lunes vamos a probar a hablar con el secretario de gobierno. Con Juan López. Ahí le va a salir al vuelo al amigo Panario, así que a Juancita hay que decirle que venga preparado. Bueno, no digo el viceintendente porque el viceintendente es de otro partido, pero en realidad sería muy bueno que venga también el viceintendente y charlemos a ver cómo se van a posicionar ellos, ¿no? para el año que viene, porque también cuentan, A ver, ¿qué va a pasar? Queremos saber si el radicalismo va a ser una fórmula pura y exclusivamente radical. Después, si puede que exista la posibilidad de que los radicales lleven una fórmula pura y exclusivamente radical. La gente del PRO con Jamie Morandini hagan otra fórmula. Y después le tenemos a los peronistas que desde el PJ puede salir o una fórmula, si se ponen todos de acuerdo, o más de una fórmula. Hay una personita que siempre siembra la discordia, ¿no? Lo tenemos a Cacho Sonson, que seguramente no va a presentarse él. Y después lo tenemos a Juan Ramón Sosa, que él siempre quiere estar ahí inmerso, o sea, él siempre quiere estar ahí, pero no llega a nada. Hoy en día, bueno, en las últimas elecciones jugó en contra del peronismo. Es como dijo Martín Llano, hay una persona que quiere ser candidato a gobernador y después anda pidiendo por favor para ser el vicegobernador de un radical. Acá pasa lo mismo con Juan Ramón. Juan Ramón, o sea, esas cosas que tiene el peronismo hace que se divida y ganen otros. Aprovechan los otros, ¿no? Entonces a uno le da que pensar eso, porque una frase del libro de, ¿cómo que se llama? Lexu, ¿cómo es? El tema de, no me estoy acordando, siempre lo tengo presente lo tengo en mi biblioteca, me he leído todo, que es el arte de la guerra, es divide y triunfarás. Y bueno, ahí lo aplican los radicales, ojo. Los radicales lo aplican y ya vienen haciendo eso hace rato. Divide y triunfarás. No sé cómo deben dividir, pero algo le deben ofrecer a ciertos personajes que agarran y ponen ellos su lista. Entonces esos votos restan. Y eso hay que enseñarle a la gente. Si hay, por ejemplo, en una elección, 4 candidatos a intendentes por un mismo partido y un candidato a intendente por un solo partido, si entre los otros se dividen, el único gana. Así es. ¿Vamos yendo entonces? Ya se cansó de política. Pero primero voy a hacer capaz que la gente de la DPEC ahora se habrá frenado a comer un sanguchito, un almuerzo o algo. Desde Paraje Pairirí,
están sin luz y está habiendo un problema en alguna parte del tendido porque me dicen que corta y vuelve o sube la tensión. Peligrosísimo eso. Lo mismo me están diciendo desde Paraje Basualdo, que cortó feo y volvió de nuevo y es como que hay un problema. Yo le digo, debe ser no sé si hay viento, Marco. Bueno, en el campo debe haber, pero habría que pedirle a los señores de la ADEPEC que pasen, que se peguen una recorrida ahí y hagan bueno, ellos saben el camino que tienen que hacer, ¿no? Ellos más o menos van a saber a dónde pueden ser que los cables estén empalmando o esté haciendo algún corto. Desde acá le pedimos que, por favor, si tienen la amabilidad de verificar eso. Entonces, recuerden que en los parajes la gente tiene cosas en los freezer guardadas, que son las provisiones para todo el mes, que no están. No es como nosotros que estamos en la ciudad, que vamos y compramos lo que vamos a consumir en el día, todos los días. No. El campo es diferente, señores. No se olviden de eso. Hay freezer donde la gente acopia o guarda y tiene. Y después, bueno, hay cosas que hay que mantener con la energía. Así que, por favor, si le pueden dar una solución a estos dos parajes que siempre son los mismos, Siempre son los mismos. Acá me están diciendo que cayeron 2 postes en la zona de Pairirí. Cayeron 2 postes. Así que atención la gente de la ADEPEC. Hay 2 postes caídos en la zona de Pairirí. Así que si tienen la amabilidad de... Los caminos tan lindos, no llovió. Pueden entrar por La Paloma o pueden entrar por Cazadores Correntinos, ¿no? Bueno, señores, que tengan un muy lindo fin de semana. Acá me había mandado un audio el rubio del chamamé. No sé qué me habrá dicho, pero a ver, vamos a ver si lo ponemos al aire antes. A la gente yo no sé qué tendrá Sotelo, pero a la gente le encanta escuchar la voz de Sotelo. Olvidate. ¿Por qué? ¿Por la plaga que se ganó como yerno o qué? Ahí me contestó lo que yo le pregunté, que el suero de Tony ya se merece el cielo ya. Lo dijo usted, señor Sotelo, lo dijo usted, porque después Tony escucha su mensaje al aire. Qué hermosa cuereada le pegó, ¿no? Bueno, estamos haciendo una previa de lo que va a ser mañana de 6 a 9, seguramente. Voy a dejar colgado mi cuero acá en el estudio porque... Qué hermosa cuereada. Estos dos se aprovechan de mí. En realidad tendría que cobrarle más caro el horario del programa, porque hacen el programa a mi costilla. No tienen otro tema que tocar. Me olvidé, hoy se me pasó, en realidad no lo quise molestar porque seguramente iba a estar descansando o debe andar por el campo, pero seguramente en la zona de Sauce me estarán escuchando. El doctor Claudio Torres es el juez de paz de la localidad de Sauce, pero tiene un condimento especial, es chamamecero. Tiene un excelente grupo ahí. La otra vuelta me mandaron un video. En cualquier momento le vamos a estar llamando. Capaz que hablemos de la justicia de paz, cómo está integrada todo, pero después vamos a terminar hablando de chamamé, es más que seguro. Y yo le comentaba a Tony que le vamos a invitar, si uno de estos días, algún sábado, le vamos a invitar al doctor Claudio Torres que venga a deleitarnos con su música, ¿no? Yo creo que tengo por acá, le voy a adelantar parte del tema que nos mandaron, ¿no? A ver. Sánchez, el amigo Alejandro Sánchez de allá de Paso de la Patria. Amigo mío, que también es juez de Paso de la Patria.
Ahí va, escuche esto, Marco. No toca nada el juez. A ver si está escuchando el rubio al chamamé. Así se toca el chamamé. Vamos. Quiero saber si está mi amigo Sotelo. Capaz que le vamos a invitar al juez primero a que venga a tocar chamamé y a deleitarnos con la música, y después vamos a hablar de justicia, pero en otra ocasión. Un abrazo enorme para el doctor Claudio Torres, que la verdad son de ahí de Sauce, cuna de lindos, de buenos chamameceros. Muy bueno. Ahí está la familia Miura, ¿cómo es? Miura, y después ¿cuál es el otro? No, el Roque Díaz no toca ni su oreja, por no decir otra cosa. Roque Díaz, ¿cómo es? Él anda, el micrófono más de lo de él. Ayer en las dos peñas él estuvo con el micrófono ahí. Ayer no sé por qué, pero anoche fue la presentación del libro del padre Ariel Jiménez. Y bueno, y ya era la segunda o tercera noche de peña. Pero en las dos noches anteriores de la peña ¿cómo es? Del salón de la parroquia Iglesia del Pilar, un poco más Roque no andaba de pantalón corto ahí conduciendo la peña, ¿no? Ahora, hoy lo vi, saco, corbata, camisa blanca, sacándose fotos ahí con Tony, que fuese Gustavo Valdés. Pero qué bárbaro, ¿no? Bueno, señores, nuevamente les repetimos a la gente de la DEPEC, por favor, si tiene la amabilidad de acercarse hasta la zona de Paraírí Basualdo. Hay póster caído. El tema de la luz está bastante inestable. Se le pueden quemar las cosas a la gente. Y convengamos que hoy en día reparar o volver a comprar es casi imposible. Así que le pedimos encarecidamente. Ahora al mediodía, está lindo el día, está el solcito lindo. Si pueden ir hasta allá. Los caminos ya deben estar oreados. Y si no, bueno, vamos a seguir insistiendo. Les deseo que pasen un excelente fin de semana. Y nos estamos reencontrando el lunes, si Dios quiere. Gracias. Totales, hija. Todo el sur correntino informamos. Arriba Ciudad.